¿Cómo están? Buenos días. Primero que todo, gracias. Gracias por acompañarnos este día en donde no llovió en todo el año y hoy día justo se dejó caer toda la lluvia posible. Así que junto con el frío, los tacos, yo sé que costó llegar. Así que muchas gracias por su presencia, por la paciencia de esperarnos unos minutitos para comenzar y darle tiempo a la gente que venía llegando. Así que nada, un agrado poder compartir con ustedes en lo que vamos a hablar hoy día, que es básicamente una conversación, una reflexión, en donde desde SG Innova queremos transmitir qué es lo que viene. Siempre a nosotros nos gusta estar a la vanguardia en temas de tecnología. Y en eso, el futuro de los sistemas de gestión ISO, en donde la innovación y la inteligencia artificial son hoy día factores claves para la sostenibilidad de las compañías, de las empresas y la resiliencia. Palabra que se ocupa mucho, que por ahí está muy mal usada, pero que no es otra cosa que en definitiva superarse día a día. Superar los obstáculos, superar cualquier evento que en definitiva ponga en riesgo nuestro trabajo. Y en eso la tecnología es clave, nos va a ayudar a todos como empresa a poder hacer una muy buena gestión. En ESG Innova Group, para nosotros, esto es lo más importante. Que es muy simple, que al final es nuestra misión, pero que en definitiva lo que buscamos como compañía es simplificar la gestión de ustedes. Si nosotros no somos capaces de poder transmitir esto, incluso en esta exposición de hoy día, estamos en problemas. Lo que queremos hacer es que el trabajo de ustedes sea mucho más fácil. ¿Para qué? Para que puedan llegar más temprano a la casa, para ganar tiempo, para poder compartir con la familia, para que el trabajo sea de mayor calidad, para que mi trabajo aporte desde la gestión y no desde el mero registro de ingresar datos. O sea, hacia eso apuntamos y todo lo que vamos a ver a continuación apunta hacia eso. Muy bien. ¿Quién nos acompaña hoy día? Tenemos el privilegio de contar con María Angélica Sangüesa. María Angélica es directora de AENOR Sudamérica. María Angélica, un lujo, un privilegio contar contigo. María Angélica nos va a contar las claves para una auditoría eficaz. Ustedes permanentemente se ven enfrentados a procesos de auditoría que son estresantes, que son demandantes, que generan una tensión importante en la compañía por distintos motivos, y que este proceso podamos llevarlo de mejor manera y sobre todo con la visión de la directora de AENOR Sudamérica. Creo que para nosotros los que estamos acá es realmente un privilegio. Posteriormente, Jimena Suzuki, ¿dónde está Jimena? Jimena, lo mismo, un privilegio contar contigo, subgerente del sistema de gestión de calidad de EFE, nuestra conocida, nuestra querida empresa EFE, Trenes de Chile, Ferrocarriles del Estado, uno lo conocía toda la vida. ¿Qué se puede decir de esta empresa? En definitiva, es un lujo también poder contar con ellos, en donde nos van a contar la experiencia en la implementación y en la automatización de su sistema de gestión. Los desafíos, las claves, la estrategia, la innovación aplicada a la gestión en una compañía tan importante dentro de nuestro país. Posteriormente, Marco, nuestro director de negocios corporativos, nos va a hablar de la inteligencia artificial, de la IA, en el sistema de gestión automatizado ya para obtener una certificación. Vamos a abordar temas de cómo esta tecnología nos ayuda a ahorrar tiempo, a hacer nuestro trabajo nuevamente mucho más fácil, mucho más eficiente. Y posteriormente, Leslie, que es la dueña del producto en nuestra compañía, Leslie Santana, una consultora con amplia experiencia, nos va a mostrar ya en la plataforma cómo la IA ya aplicada nos puede ayudar justamente a una gestión muy completa a la hora de buscar la certificación. Y como les comentaba, más que una exposición, más que centrarnos en esta lectura, queremos reflexionar, queremos conversar con ustedes. Somos una sala pequeña, muy cercana, no hay necesidad de usar micrófono, queremos compartir. Y ustedes también, incluso en el coffee,
puedan compartir experiencias entre ustedes, porque me imagino, dado el trabajo que hacemos día a día, que hay problemas, necesidades que son similares en las compañías. Y siempre va a ser muy interesante saber cómo las hemos solucionado. Pero el futuro del sistema de gestión, claramente, con la tecnología, con la IA, muchas veces nadie tiene muy claro hacia dónde puede ir. Bueno, queremos despejar un poco las dudas a través de esto. El objeto primordial es ofrecer un espacio de aprendizaje, de reflexión, como comentaba anteriormente, de actualización estratégica y tecnológica sobre dónde estamos hoy y dónde vamos a estar en poco tiempo más. En tecnología ya 6 meses es muchísimo tiempo. ¿Qué queremos que hoy se lleven de este espacio de reflexión hoy día? Una visión estratégica y actualizada con las últimas tendencias, casos reales, no ya desde la teoría, sino casos reales, hecho carne por parte de nuestros clientes. Un networking de alto valor. Los que estamos acá efectivamente somos líderes responsables de la gestión y esa conversación es muy enriquecedora. Obviamente un fortalecimiento profesional para mejorar, para aprender. Yo creo que el ser humano está permanentemente aprendiendo, desde lo más pequeño a lo más mínimo. Cada día es un aprendizaje nuevo y esto es una instancia para ello. Inspiración e innovación. Qué linda palabra, inspiración e innovación. Es decir, descubrir cómo las normas ISO pueden ser utilizadas más allá del cumplimiento, más allá del mero hecho de responder ante una norma, sino que puedan ser impulsores de la innovación en nuestras compañías, mejorando la eficiencia, la sostenibilidad y este concepto de resiliencia, poder sobreponerse a eventos adversos y salir mejor posicionado con esto. Muy bien, María Angélica, te invito a que nos puedas acompañar. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre, como muy bien decía Marcelo, es María Angélica Sangüesa. Yo soy la responsable de AENOR. Tengo esta gran misión del desarrollo de nuestra organización en Sudamérica. Trabajo en la compañía ya hace muchísimos años. La conozco primero desde afuera como cliente, desde adentro ahora. Y ha sido un trabajo y un recorrido súper interesante, sobre todo el que hemos tenido en Latinoamérica, ¿sí? Porque cabe señalar que en el año 2010, 2011, cuando yo ingresé a la compañía, teníamos un contexto súper diferente. Y de hecho, de eso yo quiero conversarles hoy día. Quiero que en conjunto hagan este viaje conmigo, un poco para yo poder compartirles esta visión de lo que veo que está ocurriendo hoy día en otros sitios, en otras latitudes, pero que en nuestro país ya se viene, ya es una realidad. Si quieres, avanza la otra. Este es lo que viene a continuación es un video donde simplemente me gusta ponerlo porque da un contexto de lo que es la organización. Es muy breve. A ver si funciona el video. Oh, no sé. Me da la opción de... ¿Cambiamos asistente? No. Bien, como se dice en la tele, entonces vamos a rellenar. AENOR es una organización europea de origen español y nace en los años 80 con toda la apertura de en aquella época la Comunidad Económica Europea. Entonces se requería poner un lenguaje técnico en común entre los países y ese lenguaje técnico se llama normalización. Entonces AENOR, Asociación Española de Normalización, nace en el año 86 con la gran misión de elaborar, de generar normas, ¿cierto?, que cumplieran, ahí está, con todos los requisitos. Hay personas, equipos, horarios, reuniones. Sin embargo, es un lugar especial, la casa de la calidad y de las cosas bien hechas. Confía, pronto lo entenderás. Cada vez más los ciudadanos exigen a las organizaciones compromiso con los valores que nos hacen progresar.
Por eso en AENOR trabajamos a diario para contribuir a la transformación de la sociedad, creando confianza entre organizaciones y personas. Certificando el compromiso con las buenas prácticas de organizaciones, productos y servicios, con integridad, rigor e independencia. Desarrollamos soluciones que ayudan a nuestros clientes a demostrar su contribución al avance de valores importantes para la sociedad. Cada uno de los grupos de soluciones de AENOR expresa una base sobre la que levantamos nuestro futuro, sin olvidar las certificaciones que han apoyado y siguen impulsando el crecimiento del tejido económico, como la marca N, que ayuda a mejorar el producto industrial, o la ISO 9001, que demuestra calidad en los modelos de gestión. Una compañía líder, global, que se proyecta al futuro sobre la base de su sólida herencia. Esta es la marca en la que las personas confían. Porque destaca a las organizaciones alineadas con lo que realmente importa. Los profesionales de AENOR ponemos pasión, trabajando junto a las organizaciones para entender sus necesidades y las de sus mercados. Y siempre alerta para abrir nuevos horizontes. Bienvenidos a un lugar en el que confiar. Gracias, gracias. Bien, este video es una breve presentación de la compañía que yo represento y que, como bien decía, nace en los años 80 con el objetivo de normalizar. Y hoy día ese rol nos da una ventaja, un privilegio súper relevante que ponemos a disposición de nuestros clientes, que es precisamente traccionar todo ese conocimiento, las nuevas herramientas de gestión, las nuevas normas ISO y ponerlas a disposición de los distintos mercados donde estamos. Es decir, acortar toda esa distancia y precisamente poner ese conocimiento a disposición. Eso es lo que hacemos nosotros en AENOR, entre muchas otras cosas. Y de ese punto de vista, si bien es cierto, iniciamos nosotros como todos, ¿no?, con la clásica ISO 9001 en los años 80, en el año 86. Hoy día los mercados requieren otras cuestiones, ¿sí? Hablamos mucho del concepto ESG, ¿cierto?, donde estamos siempre muy en vitrina, las organizaciones estamos muy en vitrina respecto a lo que se hace o a lo que no se hace. ¿Para qué sirven las normas? ¿Para qué sirven los sistemas de gestión? ¿Para qué sirven las herramientas de automatización? Precisamente para ayudar a las organizaciones a que todos estos desafíos sean abordados con más éxito, de manera más eficiente. Precisamente es lo que yo quería mostrarles ahora, en estos minutos, es cómo los temas de sostenibilidad están moviendo el mundo. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del Pacto Global de la ONU. El Pacto Global propone 17 ciertos objetivos. Dentro de esos 17 objetivos se hace un barrido completo de la columna vertebral que tiene que ver con sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y de gobernanza. Lamentablemente los países, todos los que nos hemos adscrito, incluyendo Chile, hemos presentado resultados súper bajos respecto a ese compromiso. Y aquí, si la tecnología nos permite, Marcelo, tengo un video con el último informe de la ONU. Si lo puedes poner acá. Llevamos más de 20 años sumando relaciones. No, es que seguramente te va a salir como publicidad. Dale nomás. Y ahí.
aquí. Perdona. Halfway to 2030, the promises enshrined in the SDGs are in peril. Un segundito que lo vamos a poner aquí en español. Auxilio. Auxilio. Español. Sí. Español. Ahí. El Where problema. do we stand? Ah, que no se está viendo. Bueno, este video está subtitulado y ahí ustedes van a poder ver las cifras del compromiso que se hizo en el año 2015 y de los resultados que se están teniendo, porque este es un compromiso que se hizo por 15 años, 2015 al 2030. Y casi a la mitad de este plazo, lamentablemente, estamos con un retraso muy importante. Halfway to 2030, Ahí viene. the promises enshrined in the SDGs are in peril. Where do we stand? The world has entered a poly-crisis era, and SDG progress is threatened by the climate crisis, conflict, a gloomy global economic outlook, and lingering COVID-19 effects. The latest assessment of the SDG targets paints a concerning picture. 15% are on track. 48% are moderately or severely off track, and 37% have stagnated or regressed. The world continues to grapple with lingering COVID-19 effects. 1 in 3 people worldwide struggle with moderate to severe food security. 25 million children missed out on routine immunizations in 2021, 6 million more than in 2019. And 4 in 5 countries studied saw learning losses. COVID-19 has also triggered the largest increase in between-country inequality in 3 decades. The world could face big misses across the goals by 2030. Under current trends, by 2030, and gender equality is still 300 years away. At the current rate, it will take 300 years to end child marriage, 286 years to close gaps in legal protection and remove discriminatory laws, 140 years to achieve equal representation and leadership in the workplace. The Earth is at a tipping point, and we are standing at the brink of climate calamity. Heat waves, droughts, flooding, and wildfires have become far too frequent. The rate of sea level rise has doubled in the last decade, threatening hundreds of millions of people in coastal communities. We are at war with ourselves and nature. We need to safeguard our ocean and preserve biodiversity. War and conflict are inflicting a devastating toll on the SDGs. As of December 2022, over 108 million people worldwide have been forcibly displaced from their homes, 2.5 times the number a decade ago. Developing countries and the world's poorest and most vulnerable are bearing the brunt. As of November 2022, 37 out of 69 of the poorest countries were in debt distress or at high risk of it. Progress in some areas illustrates promising potential for further advancements. 800 million people connected to electricity between 2015
and 2021. 146 countries have already met or are on track to meet the under 5 mortality target. Effective HIV treatment has cut global AIDS-related deaths by 52% since 2010. Unleashing innovation and technologies powers progress. Medium, high, and high technology industries demonstrated robust growth. 95% of the world has mobile broadband access, and 2 in 3 people use the internet. We must make the next 7 years count. We can and must turn things around. But the clock is ticking. To deliver a rescue plan for people and planet, the Secretary General has identified 5 key areas for urgent action. 1. Recommit to transformative SDG action. 2. Advance inclusive policies for equality. 3. Strengthen capacities for SDG progress. 4. Recommit financing SDGs for all. 5. Strengthen UN system for SDGs. World leaders will unite at SDG Summit to forge a rescue plan anchored by 3 transformative breakthroughs. Equipping governments and institutions for sustainable and inclusive transformation, prioritizing policies and investments that have multiplier effects across the globe, securing a surge in SDG financing and an enabling global environment for developing countries. For more information, please see Bien. the Sustainable Development Goals Report 2023 Special Mételo. Edition. Listo, mételo nomás. Sí. Bien, como les adelantaba, este informe es devastador. Si bien es cierto, veníamos con un avance lento respecto a los compromisos, el COVID generó un retroceso de por lo menos 30 años en las distintas líneas. O sea, vemos pobreza, hoy día también hay conflictos bélicos que han reducido muchísimo más este desarrollo. Vemos que existen todavía problemas de hambruna, de malnutrición, desnutrición o obesidad. Hay sequía o inundaciones. Entonces acá, ¿por qué yo hago este llamado? Y podríamos decir, oye, pero si vinimos a hablar de las ISO, y María Angélica nos pone aquí un video de motivación. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el enlace? Es que está el enlace. Porque cada una y cada uno de ustedes son tomadores de decisión. Y podemos y debemos hacer algo al respecto. Cada uno desde su sitio, ¿no? ¿Y dónde viene el link acá con la sesión de hoy día? Precisamente está en los sistemas de gestión. Porque si bien es cierto, la calidad en los años 80 se entendía como un concepto muy asociado al producto o al servicio, hoy día la calidad es un concepto global, donde incluye la ética, donde incluye la moral, donde incluye la transparencia, donde incluye el buen hacer, el qué hacer, ¿sí? Y ese concepto es súper interesante llevarlo en todo momento de nuestras vidas, no solamente cuando estamos ahí con el gorro de profesional, sino que el concepto de calidad lo tendríamos que llevar siempre y difundirlo, porque ustedes están en un rol profesional súper interesante, que van a ser seguidos por otros, que van a ser mirados por otros. Porque de eso se trata el liderazgo. Y si yo estoy acá en este foro, estoy segura que esta sala está llena de líderes, de personas que creen y que van a dar un paso más allá. Por eso vamos a hablar de la sostenibilidad, de la inteligencia artificial, por eso vamos a hablar de tecnología, por eso vamos a hablar de ética y cómo todo esto va caminando en conjunto. En este pedazo de la presentación, claramente, ¿ese es el pasador? Ah, no funciona el pasador. Ya, bien. No, la anterior. Este es como parte, ¿no? Claro, en los años 80, 90 teníamos ISO 9001, primero, en el 86.
En el 96 nace como un gran avance, porque es la primera vez que se mira, ¿cierto? ISO 14001, que es del sistema de gestión ambiental. Tuvo un gran auge, aunque luego a nivel mundial se observó un estancamiento. Y en el intertanto nace OSAS para nuestro país, a diferencia de lo que ocurrió con otros de Latinoamérica, ¿cierto? Esto avanzó muchísimo, principalmente por la minería, y luego OSAS migró a ISO 45001. Estoy haciendo un recorrido súper rápido, pero ahora nosotros hablamos de sostenibilidad. Sostenibilidad es un concepto súper grande y que tiene, ya les decía yo, estos 3 pilares: ambiental, social y de gobernanza. No existe hoy día una norma ISO, una solución de sostenibilidad, pero sí existen muchas herramientas que nos pueden ir llevando a ello, y es lo que yo les voy a mostrar. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Por qué se hace que la 14001, cuando partió con mucha fuerza, evidentemente, tenía que las empresas tomaban nueva de emergencia del tema ambiental muy fuerte? ¿Y por qué tú dijiste que después decayó? ¿Qué ocurrió en esa Porque comenzaron a salir otras soluciones que voy a comentar ahora, que vinieron a complementar, entendiéndose siempre 14001 como la columna vertebral del medio ambiente, de la sostenibilidad ambiental en sí misma, y no me quiero autoespoilear, pero empezaron a salir otras soluciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del concepto de sostenibilidad, es súper antiguo. Este concepto es del 1700, de un doctor alemán que lo nombra ahí, ¿cierto?, cuando estaba estudiando cómo se desarrollaban y cómo cambiaba la natura en los bosques en Alemania. Pero en verdad fue en el año 87, a través del informe Brunenthal, que la primera ministra noruega de este mismo nombre publica. Este es la primera piedra angular, por así decirlo, de la sostenibilidad. Si quieren, yo con todo gusto les puedo después compartir esta presentación, ¿sí? Con todo gusto, porque también hay varias normas que se añaden. Bueno, ella lo decía en su informe de una manera súper visionaria: el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Ese es el concepto, o el gran concepto, el gran espíritu de la sostenibilidad. ¿Qué va a pasar con nuestros nietos, ¿no?, en 40 años más adelante? ¿Sí? ¿Alguna duda? Lo que pasa es que yo siempre pensé que la sustentabilidad había surgido por Brundtland, ¿ya? Pero ahora esto de Hans Karlovich de 1700, Sí. ¿él le llamó sostenibilidad o él fue el que creó la teoría de la utilización óptima? No. ¿Qué es sustentabilidad? Exacto. Sustentabilidad Él habló de la... con Brundtland. Claro, ella acuña el término, ¿sí? Ella acuña el término, pero ya se empezaba a hablar con esto de un manejo adecuado de los bosques. Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces hablamos, ¿cierto?, de este gran marco que yo ya les había señalado, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto nace en el año 2015 y tiene una historia súper particular, porque nació haciendo una convocatoria, una asamblea para los mandatarios, los jefes de Estado, los líderes de los distintos países. Y se plantearon en esa asamblea ciertos compromisos, que son los que vamos a ver a continuación. Sin embargo, al año siguiente, cuando se juntaron de nuevo, se dieron cuenta que si esto iba a ser tirado solo por los gobiernos desde la administración pública, no se iba a generar el avance requerido, porque el plazo que tenemos es muy corto. Entonces, en el año 2016, se abre esto y se empieza a sumar el sector privado. ¿Por qué? Porque se requiere que esto irrigue desde la empresa también, además desde el compromiso de los estados, pero también desde las empresas hacia toda la comunidad. Y así como avanza nomás, se hace esta propuesta donde
Estos 17 objetivos que hablan de cero hambre, de la salud, de cuidar las aguas, de la higienización, de la paz, de la comunicación, etc., tiene 3 pilares: poner fin a la pobreza y a la desigualdad. Y ustedes vieron ahí el informe actual, estamos súper lejos de eso. Hay niños que todavía están padeciendo hambre. Se dice que para que exista un trato igualitario entre hombres y mujeres todavía tendrán que pasar unos 149 años, o sea, de esos números estamos hablando. Proteger el medio ambiente, favorecer el desarrollo sostenible y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y prosperidad. La próxima. Estos son los pilares que yo les mencionaba, ¿cierto? Donde obviamente el ambiental va a fomentar primero la cultura. Ese es el gran desafío, fomentar una cultura y acciones, por supuesto. Por eso es que ISO 14001, sin de ninguna manera desmerecer la norma, era una buena partida, pero se quedaba corta, ¿no? Luego, en el ámbito social, bajar los impactos negativos y subir los positivos. Y la gobernanza, bueno, aquí hay un gran desafío, que es transparencia, compliance, antisoborno, anticorrupción, una acción colectiva, tal que a medio y largo plazo se contribuya todo al bienestar, pero no solamente, si hablamos de empresa, no solamente de la organización, sino también de las comunidades que están relacionadas con esa organización, tanto para las personas que viven hoy como para generaciones futuras. Es la siguiente. Y aquí empezamos a hablar de temas más concretos, que esta ya es mi área de acción. Bueno, para estos 3 pilares existen metodologías. Yo siempre hablo de metodologías, no de normas, que tienen que ver con la energía, con el cambio climático, con la economía circular, con la biodiversidad, ¿sí? En el tema social hay mucho tema: inclusión, diversidad, accesibilidad, funcionalidad, etc. Y en el ámbito económico, por supuesto, finanzas sostenibles, que tiene que ver con acuñar los criterios ESG y tiene que ver con los productos de financiación verde. La próxima. Avanza. En relación a lo que son las normas clásicas, que muchos de ustedes conocerán, hay una novedad y que ya la habrán implementado, ¿cierto? Que es que en febrero del año pasado, las normas más difundidas, 9, 14, 45, 27, 50, etc., incluyen el concepto de cambio climático. Entonces ya la organización, aun cuando tenga una norma de calidad y uno dice, oye, pero yo calidad, cambio climático, calidad, producto, servicio, no, porque el concepto es global, ¿sí? Desde ISO, este ha sido también un impulso que se le da a todo el aporte que nosotros desde el tejido empresarial tenemos que ir realizando. Y además de eso, súper bueno porque está en elaboración. Hoy día la norma ISO de gestión, donde indica las directrices de cómo implementar un sistema que vaya en línea, encaminado con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ya? Y esto es súper relevante porque, insisto, no existe una norma de sostenibilidad porque es muy compleja. Lo tengo en una lámina siguiente. Hay varias columnas que van apoyando el tema. Pero sí va a existir esta guía. Esta no va a ser una norma certificable, va a ser de directrices, ¿ya? Pero es que va a ser un súper buen camino, un súper buen norte que las organizaciones van a poder ir siguiendo para ver dónde yo estoy, desde mi quehacer, cuáles son mis actividades, cuáles son mis impactos positivos y negativos,
cuáles son mis partes interesadas, accionistas, comunidad, proveedores, clientes internos, etcétera, y en base a ello ver cuáles de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible me aplicarían, porque obviamente no van a aplicar todos, ¿cierto? Y de esos 3, 4 o 5 que se identifiquen, hacer un diagnóstico, punto cero, plan de acción, lo de siempre, ¿sí? El ciclo PSA, lo de toda la vida, de eso se trata. Bien. Entonces vemos, y aquí si le vas dando porque me puse creativa, eso. Por eso les decía que les comparto esta presentación porque son varias normas, muchas de ellas muy poquito difundidas en el país, pero que yo les voy a ir dando los títulos, ¿no? Bajo el gran paraguas ambiental, 14001 sigue siendo la norma de referencia, la gran norma, pero hoy día claramente existen otras porque los sistemas de gestión, estas herramientas son como las personas, como nosotros, vamos evolucionando. Lo que un ser humano requiere, la alimentación que requiere un niño de menos de un año o la que requiere un adolescente, un adulto o una persona mayor no es la misma. Entonces hay que entender que las organizaciones y los mercados funcionan igual. Por lo tanto, tenemos, dependiendo de la línea de negocio, hay un sistema de gestión de ecodiseño, hay otro de gases de efecto invernadero, huellas de carbono, ¿cierto? Les sonará por ahí el programa Huellas Chile, huellas de carbono. Hay otro de huella del agua o huella hídrica. Evaluación de eventos sostenibles, verificación de emisión de eventos sostenibles. También ese es un sistema que el evento se certifica. Eficiencia energética. Yo sé que muchas organizaciones hoy día, para muchas organizaciones dejó de ser voluntario y es un requisito. Entonces también es súper importante que tengan en cuenta cómo se van concatenando estas cuestiones porque finalmente todo va llevando al mismo punto. Ya les voy a hacer una aclaración. En responsabilidad social tenemos 2 normas nuevas. En Chile está la norma chilena 3262, ¿cierto? Súper difundida. Pero a nivel internacional, hoy día existe la 53.800, que es una norma de gestión de inclusión e igualdad. Y la 30.415, que es de inclusión. Conversan muchísimo. Para quienes quieran seguir avanzando en esto de la equidad, de la igualdad, pero ya con una mirada que va más allá de las fronteras de Chile, ¿cierto? Porque la norma chilena es reconocida acá nomás, están estos 2 estándares. Y de gobernanza hay mucho que decir. Está continuidad de negocio, seguridad de la información, compliance, anticorrupción. Está también gestión de activos, que no la puse ahí, que es la 55.001, ¿sí? ¿Por qué no puso ISO 26000 de responsabilidad social? ¿Qué norma hizo? Porque se me olvidó nomás. Hay Ahí va, abajo, sí. claro. Hay otra familiar también de la ISO 26000, que es la 26024, no recuerdo bien. Después de 10 años, digamos, que en 2010 salió la ISO 26000. Claro. Por el 2020 salió una de seguridad alimentaria. Está también dentro de seguridad. De una línea, Exacto. Sí, estos son algunos ejemplos. ISO 26000, como bien señala, ¿cuál es su nombre? Sergio. Como bien señala Sergio, es una norma muy buena, pero que lamentablemente no avanzó a ser una norma de requisito. Entonces, es de directrices y por lo tanto, en términos auditor, no es certificable, no es conducente a la emisión de un certificado, pero es una herramienta súper potente. Bien, y acá en rojo, porque todavía no se ha publicado, la que está próxima a publicarse, la norma de gestión de Objetivos de Desarrollo Sostenible de ODS. Desde AENOR, como nosotros provenimos de la entidad normalizadora, la que genera normas y que representa a España en todos los comités ISO,
tenemos esta gran ventaja de poder contar de manera muy adelantada con este conocimiento. Entonces yo igual los invito, si tienen alguna duda, alguna cuestión, me pueden escribir o pueden visitar la página de AENOR, porque si hay algo que caracteriza a nuestra organización y que le da un gran valor añadido precisamente es este conocimiento. Bien, y aquí acercándome más al tema, listo, vienen certificaciones de tercera parte. ¿Cómo es la auditoría? Sí. Importante, súper importante, que desde hace un tiempo hasta ahora nosotros hablamos de estructura de alto nivel. Por lo tanto, uno puede ver muchas normas y se puede complicar y se puede inquietar un poco, tanto que hay. Lo bueno es que hoy día todos comparten, ¿cierto?, el principio PDCA. Todas las normas que se están publicando hoy día tienen esta misma forma, esta misma estructura. Y en cada una de estas estructuras hay muchos puntos que son transversales, muchos puntos. Entonces, si yo para implementar y certificar la primera ISO, probablemente la ISO 9001, no sé, me demoré 8 meses, 10 meses, 12 meses, probablemente cuando vaya en las próximas ya ese tiempo se acortará. Si no a la mitad, por lo menos se acortará en un 30 o 40%. ¿Por qué? Porque hoy día esto es mucho más ágil. Y se van a dar cuenta, si están interesados en las distintas temáticas, que se cruzan. Un requisito, por ejemplo, de eficiencia energética, se cruza totalmente con gestión de activos y se va a cruzar con gestión de riesgo y se va a cruzar con seguridad de la información. Entonces, en esto, como bien decía Marcelo, lo interesante es hacer trabajar los sistemas de gestión para la compañía y no uno estar trabajando para cuando el auditor me venga a ver y me ponga los cheques, ¿ya? Y en este punto también súper importante como compartirles que ese debe ser el enfoque, que ese es el espíritu cuando se genera una norma, precisamente es que sea una herramienta. En AENOR hablamos de soluciones, no de certificaciones, porque entendemos que son una herramienta. Y cuando nuestros compañeros, los auditores, van a las distintas organizaciones, no se trata de poner una observación porque le falta un punto en la coma, una firma, ¿no? Sino que realmente ir a buscar esa conformidad, ir a buscar que realmente se esté entendiendo el espíritu de la norma. En ese punto, si bien es cierto, una auditoría puede generar algo de estrés, porque yo creo que es algo natural. A nadie le gusta sentirse evaluado, ¿cierto? Eso como que genera una sensación displacentera, como sea. No pierdan nunca de vista que ustedes son los dueños del proceso. Y quienes más saben del proceso son ustedes, no el auditor, porque el auditor va una vez al año. Tendrá experiencia para aportar y la idea es que aporte, pero son ustedes los que más saben de proceso. Y lo ideal, como digo yo, en el mundo ideal, lo bueno sería que la auditoría pudiese venir cualquier día, porque se entiende, un buen auditor entiende que esto es dinámico, que los procesos son dinámicos, que las organizaciones son dinámicas y que todo va avanzando. No es que uno tenga que limpiar la casa, no. Y más todavía si yo tengo una tecnología, si yo tengo implementado un sistema que me ayude a ordenar esta información, que esté accesible, que esté disponible, que visualmente sea mucho más fácil, ¿ya? Entonces, ese punto también quería yo exponérselos. Y ya para ir terminando, creo que esta es una de las últimas. Este es como el proceso. Tiene muchos colores, pero no se preocupen, que yo se lo explico. Ya, imaginemos que la línea gris. Ustedes se deciden por ir con la certificación BIM basada en ISO 19650, que es una certificación súper interesante para las organizaciones que están en el sector de ingeniería, construcción, arquitectura, porque viene a ordenar la comunicación. Miren qué específico.
Una de las fallas o uno de los hitos que hace perder o dañar más el EBITDA de una organización de este sector, precisamente son los retrasos, los pagos de multas, ¿cierto? ¿Y por qué pasa esto? Porque de un eslabón de la cadena al otro, la información no se traduce adecuadamente. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y jugábamos al teléfono? ¿Jugaron a eso? Y al final el mensaje del último era nada que ver. Bueno, eso pasa hoy día, porque la información no se genera completa, no se genera en la forma, o el mandante no expresa todo lo que quería, o el que recibe la información no interpreta como era, y finalmente se generan estas desviaciones. Bueno, hay una solución, una certificación, la BIM, que ayuda para eso. Imaginemos que van por ese tema. Hay dos caminos, ¿cierto? Uno, hacerlo de manera interna, la implementación según lo que pide la norma, o también poder contratar a una entidad que les ayude. Este camino es súper interesante porque muchas veces este apoyo externo, sobre todo cuando viene acompañado de tecnología, genera una sinergia y una optimización de los tiempos, ¿no? Luego se implementa y acá se puede hacer una auditoría de diagnóstico, que es este capítulo que está aquí. Eso es súper opcional. Hay muchas organizaciones que ya tienen implementado huellas de carbono, medición de huella de carbono, quieren verificar, por ejemplo, ¿no? Entonces quieren tener una idea del punto cero. ¿Cómo estoy? ¿Qué me faltaría? ¿Cuál sería mi gap? Y eso suele ser súper interesante porque los recursos se ajustan y se alinean solamente para cubrir esas brechas y no repasar toda la norma, sobre todo si hay más sistemas implementados. Y luego ya cuando se entra en la certificación, hay un primer proceso que es la auditoría propiamente tal de certificación, fase 1, fase 2, ¿cierto? Se realiza la auditoría. En la fase 1, que es el primer acercamiento, la idea es que se saquen todas las dudas que tiene la organización. Esta fase suele ser bien colaborativa o didáctica, ¿no? Para sacar muchas dudas. Y en la fase 2 ya es la auditoría de certificación. Y luego de eso ya sigue el proceso, que este certificado dura 3 años y hay visitas anuales. ¿Sí? Bueno, esto era, creo que ahí se acaba, ¿no? Esto era lo que yo les quería compartir. Hay mucha información, obviamente, este es un shot nomás. Si alguna quiere más información, está disponible en nuestra web. Ahí está también mi contacto, o con Marcelo, ¿cierto? Porque estas actividades nosotros las hacemos con un gran espíritu. El espíritu de compartir, de divulgar. Hay mucho que está pasando, ¿cierto? Y la responsabilidad de un líder es estar siempre en el top del conocimiento. Así es que muchísimas gracias por la atención. Angélica, muchas gracias. No, de nada. ¿Puedes sacarse esto? Sí, gracias. Es que ese ahí va a sonar, golpe va a chocar ahí. Gracias. Como comentaste recién, como tenemos los correos de todos ustedes, esta presentación de María Angélica se la vamos a compartir a ustedes apenas la tengamos disponible. Sí, con todo gusto. María Angélica, en el contexto de la gestión de auditorías, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos de aquí para adelante en un mundo que está cambiando, que hace 5 años atrás era totalmente distinto, que parece una película que vivimos? Bueno, yo creo que sé lo que conocemos, no es que ya no. El COVID nos cambió muchos paradigmas, ¿cierto? Un antes y un después. Desde AENOR, y no solamente AENOR, ningún organismo de certificación se planteaba hacer una auditoría remota. Entonces nos dieron plazo y nos dijeron ya hasta aquí nomás y después nunca más
así como en muchas organizaciones hoy día se hace trabajo híbrido, ¿cierto? Como que se quedó esa modalidad, para nosotros también, Marcelo. Y esto es importante que nuestros participantes en el foro de hoy día lo sepan. Yo diría que eso es uno de los mayores cambios y por lo tanto mayores desafíos que debe enfrentar una organización, un desafío nuevo. Porque una cuestión es que yo tenga todo bien organizado, en regla, en forma, ¿cierto? Y mis procedimientos, mis procesos, sensibilización, comunicación, etcétera, y haga una auditoría en persona, presencial, pero otra súper distinta es tener que contestarle a un auditor que está en México, ¿verdad? Y cada vez pasamos. Cada vez y va a seguir pasando. Nosotros, insisto, hace 5 años atrás no era tema, o sea, es que a nadie se le planteaba hacer una auditoría remota. Y hoy día, cada vez se ha ido ampliando más. En algunos casos, siempre tienes que hacer un cuestionario de riesgo, y en ese cuestionario de riesgos, miren, esto es súper interesante. Nosotros estamos acreditados como AENOR, y acreditado implica que una entidad superior nos audita a nosotros, nos hace pasar las mismas penas que pasan nuestros clientes porque la vida es circular y uno siempre paga todo. Entonces nos auditan, y cuando hacemos auditorías en remoto, eso lo auditan especialmente. Y uno de los puntos que el acreditador más nos revisa es cómo el sistema informático, cómo es toda la plataforma documental pudo responder adecuadamente a esa auditoría remota. Entonces ahí evidentemente hay que evaluar, ¿no? Estos son los tiempos de hoy día, ¿qué plataforma voy a utilizar yo? Porque las carpetas, esos folders ya no. Entonces, dentro de los cambios, yo diría que el de la digitalización, el de la vía virtual, de esto remoto, es un desafío que hay que tener en cuenta y hay que abordar. Además de todas las competencias técnicas que yo seguro ya tengo montadas en un sistema de gestión. ¿Sí? No sé si respondí ahí a la pregunta o si quedó claro. Bien, pues. Muchas gracias. De un pequeño recuerdo. ¡Qué bonito! Hoy tiene mi nombre. Pero claro, pues, es muy Te voy a personalizado. mostrar. Como el jugador de tenis, como Alcaraz el fin de semana con ¡Qué bonito! con la copa. Gracias. Ha sido un privilegio, gracias. ¿Cierto? En esta parte del evento vamos a estar hablando de cómo nos podemos apoyar con la inteligencia artificial para mejorar nuestro sistema de gestión. Y cuando hablamos de inteligencia artificial y sistemas de gestión, si ya la automatización es un paso, la inteligencia artificial es el siguiente paso. Hay muchas empresas que hoy están todavía en un sistema de gestión documental. Y simplemente creemos que un sistema de gestión es tener un montón de documentos en algún lado, no importa dónde. Tengo documentos, tengo sistema de gestión, y eso en la realidad no es así. Cuando decidimos dar un paso adelante, contratamos de pronto una herramienta que nos ayude a automatizar, facilitamos esa gestión del día a día, pero ahora estamos en un momento histórico donde tenemos otras alternativas que nos potencian eso. Por eso, tendríamos que preguntarnos, ¿y si nuestro sistema se convirtiera en una inteligencia estratégica? Es decir, que vaya un poco más allá. Tenemos que imaginarnos el sistema como algo vivo, consciente, que es capaz de aprender, que cada dato que estamos ingresando nos va a permitir, a través del sistema, razonar, interpretar patrones, identificar brechas, identificar riesgos, y que además
no solo se queda en interpretar, sino que tiene la capacidad de darnos recomendaciones concretas. Y esto de lo que estoy hablando no es ciencia ficción, no es mañana, es ahora. Ya está en muchos lugares del mundo y nosotros en SG Innova estamos también comprometidos con eso y por eso estamos buscando día a día integrar a nuestra solución herramientas adicionales que les faciliten el día a día. Como decía Marco, nuestro propósito principal es simplificar la gestión, que la persona se enfoque en dar soluciones creativas, pero apoyándose en la tecnología. ¿Listo? Entonces, ¿cómo incorporamos en SG Innova la IA para nuestra plataforma? Combinamos herramientas de inteligencia artificial con algunos de los productos que ya tenemos disponibles, dando soluciones complejas de manera que el uso de estas herramientas nos permitan mejorar continuamente y tratar de asegurar la sostenibilidad que nos hablaban al inicio de la sesión. ¿Listo? Uno de los primeros elementos que incorpora SG Innova dentro de la plataforma es un asistente virtual llamado Sweetie. Sweetie porque nuestra plataforma central y el corazón de la solución se llama Suite. Entonces Sweetie porque suena bonito y combina. Entonces, este asistente virtual responde preguntas de diferentes categorías sobre normas ISO, sobre la gestión digital, sobre funcionalidades de la plataforma y está en constante aprendizaje. ¿Por qué está en constante aprendizaje? Porque la plataforma también va cambiando día a día y al incorporar esas nuevas funcionalidades, nosotros vamos entrenándolo para que sea capaz de dar respuestas a estas preguntas. Entonces, imaginemos que una empresa se quiere certificar en una norma o tiene una norma certificada. De hecho, la mayoría de las empresas que están ahora certificadas en el próximo año se van a enfrentar a los cambios de las nuevas versiones. Por ejemplo, ya sabemos que de la ISO 9001 viene la versión 2026 y que dentro de los cambios que incorpora esa versión trae incluso temas orientados a tecnología, inteligencia artificial, blockchain, etc. Hay varios temas interesantes allí para abordar. Y cómo nosotros podemos apoyarnos en cosas sencillas como un chatbot, un asistente que sea capaz de darnos soluciones. Antes, ¿qué teníamos que hacer? Hacer una investigación, cada uno por su lado, con las herramientas que tuviese. Un navegador, Google, preguntarle a un conocido, preguntarle a un consultor, hablar con el círculo de amigos, ven, tú sabes qué es lo que está cambiando en la norma, cuéntame un poquito, etcétera. Ahora, por medio de estos asistentes, tenemos la capacidad, y no solo para un usuario administrador, sino para cualquier usuario. Él va a tener dentro de la plataforma un icono de asistente que al clicar, pues va a responder las preguntas que tenga. Ahora, pueden ser preguntas tan simples como, ¿eres una persona? ¿Qué eres? ¿En qué me puedes ayudar? Pueden ser preguntas más complejas como, ¿sabes algo de los cambios de la 9001 para la versión 26? O ¿cómo me puedes ayudar a certificarme o anticipar las acciones que tengo que hacer antes de la certificación? Para ello vamos a hacer un primer ejercicio. Si me colaboras allí, Marco, sí. Porfis. Vamos a ponerla aquí y me pones esta para proyectar, sí. ¿Ya? ¿Todavía no? Está en la misma red, ¿verdad? Sí. Si lo cierras y lo vuelves a abrir, porfa. Sí, si no lo hago ahí. Ya, listo. Hace un rato Marco mostraba un poco la experiencia desde la versión computador, instalado, una laptop, pero lo bonito de la tecnología y la manera en que ha ido evolucionando es que ahora con un celular, con una tablet, en cualquier lugar donde tengamos una conexión a internet y un dispositivo para conectarnos,
podemos ingresar a nuestra información, que era parte de lo que también comentaban en la exponencia anterior. ¿Listo? Entonces, a través de un usuario y una contraseña accedemos a la herramienta y en la pantalla de inicio y dentro de la plataforma tenemos algo que se llama barra de navegación. En esta barra de navegación que se mantiene en la navegación en cualquier módulo, en la parte superior vamos a encontrar un icono de un robot. Ese icono de robot es este asistente Sweety del que les estaba comentando. A este asistente pues yo puedo interactuar con él haciéndole preguntas. ¿Eres una persona? Y él me va a dar una respuesta. En este caso pues hay un poquito un delay por la sincronización del sistema, pero esta respuesta que me va a dar está orientada a la pregunta que le estoy haciendo. Por ejemplo, en este caso me dice, soy tu asistente virtual. De hecho, reconoce el usuario que está ahora mismo logueado, no se percibe también en la pantalla, pero que dice, hola Gabriela Mistral, soy Sweety, tu asistente virtual en la plataforma. Mi función es ayudarte con cualquier duda o consulta que tengas sobre el uso de los módulos, funcionalidades o cualquier información adicional. Listo, ahora si yo le quiero hacer una pregunta un poco más específica, como por ejemplo, ¿cómo puede ayudarme la inteligencia artificial en la certificación de la ISO 9001 versión 2026? En este caso procesa la información y bueno, esta es una primera versión, vamos a seguir dando pasos más adelante. Yo creo que la mayoría o casi todos en este momento ha tenido la oportunidad de interactuar con diferentes chats virtuales. El más conocido ahora mismo es OpenAI, ChatGPT, que tiene pues los que venimos de pronto interactuando con él desde la versión inicial. Ahora vemos que tiene muchas mejoras y ahora es mucho más potente. Así estamos todos en el mundo de la tecnología, poco a poco avanzando. Entonces acá por ejemplo me responde y me dice, bueno, para ayudarte necesito explicarte cómo funciona la IA y las plataformas SGL. Lo primero es que te puede ayudar en la automatización de procesos y documentación. No es casualidad que era lo que estaba explicando Marco anteriormente, son los primeros pasos. ¿Por qué la documentación? Porque tenemos que primero tener nuestro know-how definido. Para poder mejorar tenemos que tener las reglas del juego claras. Ese es el primer paso. Después de que las tenemos, bueno, ya podemos implementar otras acciones como automatizar, ¿listo? Entonces la IA puede ayudarte en la automatización de los procesos y control de documentos. En el gestor documental puedes guardar, versionar y distribuir todos los documentos, etcétera. Entonces, como vemos, a medida que vamos navegando, si me vuelves un momentito a la presentación, vamos a poder ir interactuando con este asistente, y este asistente lo que nos va a dar, es la oportunidad de resolver dudas directas de la plataforma. Él te puede decir, por ejemplo, cómo puedo encontrar una política o cómo puedo crear un documento, cómo puedo crear una nueva versión, y orienta al usuario. Esto da un soporte inmediato, reduce el tiempo de búsqueda porque está disponible en todo momento en cualquier aplicación y pues le da una mayor autonomía también al usuario. Pueden ser preguntas, por ejemplo, está reportando una no conformidad, tengo esta redacción, ayúdame a mejorarla, y te puede dar una propuesta de cómo es una mejor redacción al problema que estás identificando. Ese es el paso básico de las empresas que estamos comprometidas con la tecnología y en este caso con la inteligencia artificial. Luego hay otras opciones que se van incorporando en la herramienta. Dentro de esas opciones tenemos asistentes expertos que se configuran en los procesos modelados. Quiere decir, si yo tengo, por ejemplo, un proceso de quejas y reclamos, un proceso de investigación de incidentes, un proceso de reporte de hallazgos donde gestiono oportunidades de mejora, no conformidades, etcétera, nosotros vamos a tener la capacidad de configurar asistentes que nos ayuden, por ejemplo, con el análisis de causas y que nos ayude con el análisis de causas, pero de los datos que le estamos ingresando. Entonces yo le estoy diciendo, mira, tengo esta no conformidad, la encontré en este lugar, la evidencia fue esta, e incluso puede ser algo tan simple como subo una imagen y dime qué riesgos
o qué peligros identificas en esa imagen. ¿Listo? Además, no solo se queda en el análisis de esa información, sino que en cada uno de estos asistentes el sistema es perfectamente capaz de proponernos acciones a tomar, ya sean controles o planes que implican pues ya una planificación y una incorporación de recursos a largo plazo. ¿Listo? Entonces, en esta segunda herramienta que estamos presentando el día de hoy, vamos a ver en un ejercicio práctico. ¿Listo? Como comentaba Marco, en la plataforma también tenemos la capacidad de generar registros. No, un segundito. Ya escaneando el código QR que ven allí, el que quiera hacer el ejercicio conmigo, si alcanzan a verlo, se los compartimos por allí. Desde aquí no se ve tan bien, así que lo voy a tomar de aquí. ¿Vosotros lo podéis leer? Uy, perdón. Yo creo que vamos a tener que... Lo puedes poner sin presentación para escanearlo, porque desde acá no me lo está leyendo. Es que está muy pixelado. Aquí no. No, es la de acá, por favor. Ya, listo, ahora sí. Y vamos a... Está en este, por fin. ¿Ya lo habéis podido leer? ¿Alguno? Espera, un poco más grande. A ver si ahí. A ver si ahí podéis. Y sí, agarro uno. ¿Ahí sí? ¿Os agarra ahí? Sí, sí, claro, de internet página. Oye, mira, ahí te lo pongo, leer. Ah, perfecto. Pero espera, porque no está, estoy viendo ahí en pantalla algo diferente a lo que tengo aquí. Entonces, a ver, si dejo de compartir y vuelvo a compartir. Si no lo cierro, lo vuelvo a abrir. Sí, yo creo que es mejor, sí. Porque ya ahí se supone que debería estar. Ajá. Voy de nuevo. Listo, ahí está. Entonces, los que escanearon el código QR deben estar viendo un formulario como el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. En este formulario, cualquier persona, y esta es una de las soluciones que hace parte de SG Innova, se llama portal público, y nos da la capacidad de darle acceso a terceros que no necesariamente tienen un usuario y contraseña, esto sobre todo para partes interesadas, que necesitamos que hagan, por ejemplo, una queja, que reporten tal vez estaban en una visita dentro de las instalaciones algún peligro que identificaron, o que hagan cualquier tipo de notificación. Puede usarse para canal de denuncias, puede usarse para diferentes procesos automatizados. Entonces, cuando abrimos el formulario, lo que nos aparece inicialmente es los campos de esa primera etapa de registro. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer un ejemplo que tiene que ver con una identificación de una no conformidad, por ejemplo, en todos los procesos, que suele ser muy común en los sistemas de gestión y está relacionada con la identificación de partes interesadas. Muchas veces se identifican, se dice que se entienden los requisitos, pero se queda hasta ahí en una matriz y no hay realmente evidencias de que se estén analizando constantemente, actualizando, etcétera. ¿Listo? Entonces, los campos que nos aparecen son perfectamente parametrizables, como nos comentaban hace unos minutos en el cliente F, ¿listo? Y simplemente voy a elegir las opciones. Origen de detección, auditoría interna, por ejemplo, no conformidad, y la descripción del hallazgo es esta que estoy diciendo, de que la empresa no evalúa los requisitos relacionados con las partes interesadas. ¿Cuál es la evidencia? No se tienen actas ni informes de las evaluaciones de estos requisitos. Listo, podemos dictar, como lo estoy haciendo ahora mismo, o podemos digitar. Yo estoy dictando por propósito de tiempo para que sea un poco más rápido, y si queremos podemos adjuntar algún tipo de evidencia que tengamos. Por ejemplo, aquí, listo, me dieron el listado de las partes interesadas, pero no hay más que ese listado. Eso fue todo lo que me entregaron.
y simplemente luego clico en guardar. Al clicar en guardar, se registra automáticamente el proceso y si es algo, por ejemplo, a lo que le quiero hacer seguimiento como una denuncia, me copio ese código y desde ese mismo portal, listo, luego puedo consultar el estado de ese registro. Pego ese código y el sistema me dice, mira, se registró, estos fueron los datos que diste y está ahora mismo abierto. Luego, si quiero, que también es configurable, me aparecen las etapas del proceso en la que está esa gestión. Ahora, ¿algo pasó? Ah, pero no se ve. Ah, ya, listo. Y en eso lo vuelves a cerrar, porfis, porque se dejó de ver. Sí, perdón aquí por el tema técnico. Mientras se conecta, se registra y automáticamente queda en el sistema. Le llegan las notificaciones al responsable de esa siguiente etapa. ¿Listo? Ese responsable de esa siguiente etapa luego pues hace una revisión o continúa el proceso como aplique. Entonces, hace unos minutos veíamos en la pantalla de inicio y todo, hasta ahora lo voy a seguir haciendo con la tablet para que veamos que lo podemos hacer en cualquier momento. Que esa no conformidad que detectamos la podríamos encontrar en esta aplicación, por ejemplo, que se llama Mejora Continua. Entonces, cuando yo ingrese aquí a Mejora Continua, me va a aparecer un listado de las no conformidades. De hecho, por ejemplo, aquí hubo alguien que hizo el ejercicio conmigo y escribió no evalúa requisitos. Vean que de manera inmediata nos aparece en el sistema. La que yo registré fue la segunda, vamos a abrirla. Y en esa segunda hay una revisión. Esta revisión, vean que ahí me aparece la fotografía, la descripción que le dicté, que no se tienen actas ni informes de evaluación de los requisitos. Alguien revisa y dice, mira, sí, ¿qué etapas vienen? Eso depende del nivel de madurez que tiene cada sistema. La recomendación siempre es cuando estamos dando ese primer paso, tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que los usuarios se enamoren del proceso. ¿Listo? Y ya después de que se enamoraron de ese proceso, mi experiencia me dice que me falta una etapa, me falta un campo, se va adicionando y se puede ir versionando. Listo, aquí voy a decir que sí procede y me voy a ir a la siguiente etapa. Importante, como vemos allí, que también el sistema nos permite, por ejemplo, como es una no conformidad y viene de auditoría, quiero saber si es menor o es mayor. Bueno, en este caso es menor porque sí hay algo definido, pero no hay evidencias de que se está implementando regularmente como debería. Como es de una auditoría, pues también me aparece que es de la norma 9001 y aquí puedo venir y elegir cuál es el requisito específico, listo, que aplica. Listo, yo voy a elegir aquí alguno de estos simplemente para que sea un poco más rápido, completo la etapa y en la siguiente es donde vamos a ver cómo utilizamos la inteligencia artificial. Hasta ahora estamos en automatización de procesos. ¿Sí? Algo que antes yo hacía rutinariamente a través de un correo, un archivo de Excel, etcétera, ahora lo hago a través de un sistema donde participa cada una de las personas y en este caso la inteligencia artificial nos muestra un campo especial en el análisis de causas y este campo toma esos datos que nosotros registramos. ¿Cuáles son configurables si los definimos? Bueno, yo quiero que tomes el origen de la no conformidad, la descripción, la evidencia y todo esto y hazme un análisis. Entonces, cuando la persona edita esa etapa que le corresponde, ejecuta esa parte del proceso, le aparece pues este campo especial con un botón especial de inteligencia artificial que de fondo ya tiene un prompt donde, bueno, estás en un contexto de tal proceso, dime qué debo hacer. Por ejemplo, para este caso, me dice, bueno, aplicando el análisis de Ishikawa, vemos que falta capacitación en la identificación y recopilación de requisitos. No hay un rol claramente definido para los responsables. Es necesario identificar y documentar las partes interesadas, realizar revisiones periódicas y me da una serie de ideas de por qué está ocurriendo esto, cuáles son las causas más comunes. No solo lo analiza, por ejemplo, con Ishikawa, sino también lo hace con el 5 ¿por qué? Porque no se han identificado, no existe un proceso formal.
¿Y por qué no? Porque el personal no ha recibido capacitación. ¿Y por qué no? No se ha asignado presupuesto. ¿Y por qué no? Porque no se ha priorizado. Pero eso es como algo general de la norma en sí, ¿o está procesando? Está procesando la información que hicimos. Sí, pero está incluido el procedimiento de esa metodología. Claro, de esa metodología. Claro, cuando tú contratas hay diferentes asistentes que van dependiendo de la norma, ¿no? Entonces, en este caso estamos haciendo un ejercicio con un asistente de análisis de causas para calidad, ¿sí? Pero si tienes, por ejemplo, un sistema... Ligado al procedimiento, porque esto es raro, yo lo veo en general, si me dice, falta difusión, y me imagino que ya en el sistema no debería faltar difusión porque está como regularizado. Claro, es que él toma el contexto global, no solo... O sea, tú me preguntas si es que decir que falta el proceso, por ejemplo, de difusión, ahí se refiere a que no se ha capacitado dentro de la organización. Te da una lluvia de ideas de causas comunes, pero es importante también esa pregunta porque aunque la inteligencia artificial ayuda, no reemplaza a los seres humanos. Te da un contexto para que tú tengas herramientas inmediatas y puedas hacer luego un análisis más detallado. Por eso abajo, mira, dice, lo que pasa es que no se ve, la pantalla está, no sé por qué no tiene tan mala resolución, pero abajo te dice, bueno, cuáles son las causas raíces que tú con este análisis identificaste. Te da una base, pero eres tú, con tu experticia, con el conocimiento que tienes de tu organización, quien luego determina, mira, sí, la causa raíz es A, B, C. ¿Listo? Se alimenta finalmente con toda la data, como decía la señorita, por ejemplo, requisitos de inducción. Me imagino que en algún módulo está encargado las inducciones que ha tenido el personal, en sistema de gestión, de seguridad, lo que sea, y quiera cargar. En esta primera etapa hace un análisis directo con los datos que está registrando desde el proceso. Para hacer un análisis con los datos históricos ya es un poco más complicado, estamos trabajando en ello y estará disponible próximamente, pero en este momento... Para que cuando te genere un ejemplo sí. causal no diga falta capacitación cuando la lectura del registro dice que sí existe capacitación, por lo tanto no te la... Claro, pero acá no dice en el registro nunca que existía capacitación, mira, el registro inicial que yo hice es que está otra vez, si quieres lo proyectas desde el compu. ¿Acá? Sí, y te vas por acá, sí, el último. Sí, porque aquí ya no se nota. Claro, pero yo estaba leyendo eran las opciones de las causas comunes por las que eso ocurre. Lo que yo registré... No te va a mostrar causas comunes, sino que va a ser más específico, porque va a leer que ya existe una inducción, por lo tanto no te voy a mostrar esa, entre comillas, posibilidad de que sea la falta de capacitación una falla. Claro, lo que pasa es que estás ampliando el contexto, ¿no? Por eso digo que en la primera versión que hay ahora mismo del asistente está tomando los datos específicos del registro y los datos de las buenas prácticas y conocimiento, causas comunes que hay a nivel general por lo que está detectado en la web. ¿Listo? Ahora, cuando ya queremos ir un paso más allá, que es analiza toda la información que tengo en el sistema, ten en cuenta si tengo un registro de capacitación, si tengo, por ejemplo, si estoy identificando peligros, si tengo registros de entrega de EPP, si tengo lo que tenga, consolídalo todo y tenlo en cuenta para hacerme un análisis de esta no conformidad, bueno, ya es posible, pero hay que avanzar un poco más en ello. En esta primera etapa, toma datos del registro. ¿Qué le había dicho yo? La organización no ha identificado de manera documentada todas las partes interesadas relevantes ni sus requisitos. Según la cláusula tal, no se tienen actas ni informes de la evaluación de requisitos. Eso fue todo lo que le dije y le di una imagen. Es una no conformidad. Más abajo le di una cláusula de la norma y con eso que le di, luego fue capaz de generarme a través del campito todo este análisis de causas, que era lo que yo estaba leyendo. Cuando yo estaba diciendo, no se ha hecho una difusión del procedimiento, no se tiene, por ejemplo, acá hasta ni siquiera le alcancé a leer no hay herramientas de software adecuadas para la gestión documental, él está interpretando toda la información que hay en el conocimiento global, porque ahora mismo pues estos asistentes toman la información que hay a nivel general, pública, por supuesto, porque obviamente que aquí cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, empezamos también en una línea delicada entre lo que es seguro y cómo se comparte la información. Toda la información que toma de referencia ahora mismo es pública y adicional a la información pública, la información que tú estás dando dentro del registro. ¿Listo? Si vamos a
un minutito a la presentación. Uno de los casos de uso de esos asistentes es a través de un proceso de análisis de causa como el que estábamos viendo aquí. ¿Listo? Sí. Respecto a la confidencialidad también, lo que uno sube en este chat queda dentro del sistema, está protegido. Cuando te refieres al chat, te refieres al campo que te generó el resultado, más que un chat, porque, y importante tu comentario, a diferencia de la primera herramienta, en la primera herramienta de Sweety, nosotros estábamos conversando con la inteligencia. En este caso, es un asistente generativo. Quiere decir que con un contexto y una información que tú le estás manifestando, en este caso a través del registro de la no conformidad, él te va a generar una respuesta, pero es una respuesta única. Es decir, te va a dar un análisis. Si el primer análisis no te convenció y quieres volver a generar otro análisis, vuelves a clicar en el botón de análisis que estaba allí abajo, el de análisis con IA. Inicialmente cuando editas la etapa está como se ve ahí en blanco, porque no hay todavía ninguna respuesta automática del sistema, y cuando clicas en el botón, entonces el sistema es capaz de darte un resultado con una metodología que ya tiene incluido análisis de causa raíz, 5 por qué, y te propone una serie de acciones que debes ejecutar para gestionar esa no conformidad. ¿Cuáles son las ventajas de hacer uso de este tipo de asistentes versus el método convencional, que es nos reunimos todos, hay una lluvia de ideas, tú opinas esto, tú opinas aquello, ¿será que sí estamos todos los que debemos? Siempre en ese tipo de metodologías también hay una gran parte de subjetividad de quiénes son los expertos que están revisando esto. En este caso, ese riesgo es un poco menor porque no solo está tomando el contexto de lo que tú registraste en el sistema, sino que además está tomando lo que se conoce a nivel global. O sea, ya aquí estamos hablando de que estamos conectando el planeta entero y la experiencia que todo el mundo está teniendo en normas ISO. Entonces, cuando él viene y me dice, mira, eso suele ocurrir porque la gente no sabe, no hay una responsabilidad clara. De hecho, fue una de las opciones que nos dio de quién tiene que hacer esa evaluación de las partes interesadas. Porque muchas veces eso se queda en la matriz y bueno, estas son las partes interesadas, sociedad, clientes, proveedores, y este es el más relevante, pero de ahí no pasa. Entonces, que sea capaz de ya darnos cosas como esa es porque no está hablando solo de los datos que yo estoy registrando, porque lo que yo registré realmente fue muy mínimo, o sea, fue simplemente no cumplo con esto. ¿Listo? Entonces, uno de los ejemplos prácticos sería para procesos de mejora continua, investigación de accidentes, quejas y reclamos, etc. Otro de los procesos que de pronto es incluso mucho más simple de aplicar es para lo que sería la identificación asistida de riesgos. Por ejemplo, en las empresas de construcción es común que los trabajadores estén expuestos a muchos peligros y estos peligros se convierten en riesgos que, bueno, a veces se materializan y a veces no. Antes de la inteligencia artificial, ¿cómo se hacía esa identificación? O inspecciones en obra, visitas aleatorias, iba alguien tomando fotos, llenando un registro, muchas veces en Excel, a veces automatizado a través de una herramienta, y luego se sentaba a pensar qué fue lo que vio, qué patrones había, etc. Ahora, con la ayuda de un asistente como este, que es el mismo asistente, nos va a dar una respuesta a través de un botón, donde yo voy a clicar en Hazme un análisis con IA, es un poco más automático, pero a través, por ejemplo, de algo tan simple como una imagen, que es el ejercicio que vamos a ver a continuación. Marcos, si me colaboras, de nuevo, a ver. Sí, por favor. Es lo más rápido, aparentemente. Y me pones, porfis, el código QR acá un minutito. Sí. O espera, que también lo puedo encontrar acá. Lo tengo ya. Ah, bueno, si ya lo tienes ahí, mejor. Es el segundo, este de acá. Listo. En este caso, el ejercicio es mucho más simple que el anterior. Lo único que voy a hacer es subir una imagen y le voy a pedir a la inteligencia artificial que me diga qué ve en esa imagen, qué peligros ve, qué controles, etcétera. Listo, entonces voy a elegir una sede, un tipo riesgo y aquí voy a seleccionar una imagen. La podría tomar, en este caso pues yo voy a elegir una de las que ya tengo aquí.
Listo, vamos a cancelar por aquí y me voy mejor por acá. Seleccionar un archivo, por ejemplo esta, que es una persona trabajando en una obra de construcción, lo que ve ahí. Listo, clico en guardar, tal cual. Esto lo podría hacer incluso un visitante, que podríamos dejar el código QR en las instalaciones, si la persona ve alguna cosa rara, escanea el código QR, toma una foto y la envió al sistema. Lo demás lo voy a explicar directamente desde la plataforma porque creo que se ve mucho mejor aquí. Sí. Y vamos a, no, ahí sería riesgos. Esta no es, perdón. ¿Te quieres sentar? No, gracias. Identificación asistida de riesgos. Tal cual con lo que hicimos ahorita. Entonces aquí nos aparecen esas imágenes que subimos. Por ejemplo, yo subí esta que está aquí. La segunda, por fin. Sí. ¿Listo? Lo único que tiene es la imagen, no tiene nada más. Cuando nos vamos a la segunda etapa de gestión de riesgos y editamos la fase, nos aparece el mismo campo de inteligencia artificial que estábamos hablando ahorita, que es un asistente experto. Y lo único que voy a hacer como usuario es clicar en el botón Análisis con IA. En este caso, para este asistente está configurado para que tome de referencia la imagen con el texto de arriba, pero estamos haciendo el ejercicio solo con la imagen para que veamos que con solo la imagen el sistema es capaz de verificar qué es lo que veía con la imagen y darnos un resultado. ¿Listo? Perdona un segundito mientras responde allí porque como la calidad de la imagen estaba medio mala, vámonos a mostrar mientras responde la imagen. ¿Qué imagen subí yo? Vamos a verla allí. Un señor en una obra, vean ustedes ahí lo que está la imagen. Y ya vamos a ver lo que nos dice la inteligencia artificial de lo que está identificando en esa imagen. ¿Listo? Si quieres nos vamos a la otra pestaña. Ya ahí está. Entonces nos dice, en la imagen se observa un trabajador en una obra ubicado en un andamio, plataforma, el trabajador está usando un casco y un chaleco, pero parece que no tiene un arnés de seguridad visible. ¿Ustedes vieron algún arnés? Yo no veo ningún arnés. ¿Listo? Entonces, no tiene arnés, sostiene una herramienta mientras realiza una tarea rodeado de estructuras de metal y madera, que es lo que estaba viendo ahí. Y lo único que hice yo fue subir la imagen. ¿Listo? Ahora, con esa imagen dice, bueno, ¿qué peligros hay? Caídas desde altura, manipulación de herramientas, posibles consecuencias, lesiones graves, como fracturas, cortes, evaluación del riesgo inherente. Bueno, el más alto ahora mismo es la caída desde altura porque no tiene el arnés de la línea de vida. ¿Listo? Controles propuestos, uso obligatorio de arnés y línea de vida. ¿Sí? Y todo esto solo con la imagen que yo subí. Yo no hice nada más, solo subí una imagen. Entonces, estos dos son ejemplos básicos de cómo nosotros en cualquier proceso automatizado que tenemos dentro del sistema podemos utilizar estos asistentes expertos que nos ayuden a analizar información a partir de unos datos como algo tan simple como una imagen. ¿Sí? Hola, oye, una consulta. ¿Estos asistentes pueden ser parametrizados, por decirlo de una forma? ¿Yo le puedo poner una metodología específica sobre la cual me arroje un resultado? Por ejemplo, en la investigación de accidentes no se puede hacer de otra manera que no sea con el árbol de causa. Sí. Entonces, yo acá veo que hay un método atrás que está el Chicago o el de Chicago, pero ¿podría ser que le pusiera otra condición? Ahí el campo es configurable y hay unas metodologías ya definidas por prompt, porque esto de fondo pues está haciendo uso de la IA, pero ya para que dé una respuesta estructurada pues ya tiene esa estructura. Entonces, si por ejemplo tú lo contratas, hablando de contratación, ¿listo? Y tú dices, bueno, yo necesito que el asistente me dé una salida más o menos de estas características, que me muestre primero, no sé, una descripción resumida del evento, luego me haga el análisis con el tema del árbol de fallas, que me haga también de las causas asignables, no sé qué, y al final me dé un plan de acción. Eso nosotros podríamos configurar ese prompt para que luego sea una opción seleccionable y tú simplemente la elijas. Entonces, ¿qué configuras tú? El tipo de asistente que vas a elegir, que indirectamente es el prompt que estás usando, y los campos que van a generar contexto a ese dato. Por ejemplo, en lo que hicimos ahora, el campo de contexto era la imagen que subiste cuando fuiste e hiciste
la inspección. Creo que ya no voy a proyectar más la tablet porque no se ve muy bien. Un segundito, sí. Para ya terminar, voy a mostrar 2 casos más de uso de inteligencia artificial, hago unos comentarios adicionales y terminamos. Denme un segundito. Entonces, veíamos, aquí vamos a ponerlo aquí así, listo, que a través de estos asistentes podemos hacer análisis a partir de cosas tan simples como una imagen, pero también hay otros elementos donde lo podemos incorporar. Por ejemplo, no sé si alguno alguna vez ha registrado un checklist. Yo creo que todos alguna vez hemos registrado un checklist, ya sea para una auditoría, para un recordatorio de algo que quería hacer, una lista de deseos, lo que quiera. ¿Listo? Ahora, nosotros en SG Innova tenemos una solución que se llama Radar, que nos permite hacer listas de chequeo. Estas listas de chequeo son configurables y nosotros podemos generar las preguntas, agrupaciones y demás. ¿Listo? Estas listas de chequeo, por ejemplo, hoy ya tienen un informe que una vez que se registra la lista, que lo voy a hacer ahora mismo con ustedes, me da un informe. Y este informe pues viene con los datos que yo incorporé a la lista. ¿Listo? Ahora, ¿cómo la IA nos ayuda en de pronto un análisis de los resultados que estamos encontrando a través de esa lista de chequeo? Hay también un asistente experto que adiciona a esa lista de chequeo, ¿listo? Datos de lo que está identificando en el contexto. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto para los que alguna vez los que están aquí habían visto la aplicación de checklist? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a mostrarla rápidamente solo para hacer un ejemplo. A ver, bueno, mientras carga allí, vamos a ver un ejercicio que ya está. Mientras estaban haciendo el break, yo le pedí el favor a una compañera que tomara un par de fotos para esta lista de chequeo. Esta lista de chequeo la configuré para este evento, donde, como les comentaba, uno de los cambios fuertes que viene para el próximo año es la transición de la norma. ¿Listo? De la ISO 9001 a la versión 2026. Cuando se genera la lista de chequeo, vamos respondiendo una serie de preguntas y luego a través de un botón, como lo estábamos viendo acá, que se puede hacer en la versión web de la aplicación, obtenemos un informe. En ese informe tiene una estructura con los datos de la lista, campos personalizados, los resultados generales de los grupos de preguntas que hice, el porcentaje de cumplimiento en función a las respuestas y lo que iba viendo. Por ejemplo, los cambios en liderazgo y cultura, los cambios, por ejemplo, en la estrategia, los cambios en riesgos y oportunidades, que por ejemplo para la versión 2026 es una metodología para riesgos, otra para estrategia, los cambios, por ejemplo, en tecnología y digitalización, que por primera vez en las normas se incluyen esos términos específicamente y ya se habla de tecnologías emergentes como IA, blockchain, etcétera. Y yo hice esta lista y luego en cada una de esas preguntas incorporé unas fotografías de lo que fuimos viendo acá. Esto es lo que hicimos hoy. Y luego, ¿qué hace el sistema? De ese checklist que ejecuté, donde fui pregunta a pregunta, dando una respuesta, generando un adjunto, veamos que aquí la lista se acaba en el punto 8 de mejora continua e innovación, en la pregunta de se realiza monitoreo de las tecnologías y normativas, y ahí en teoría pues se acaba el informe, porque eso es lo que yo levanté. ¿Cuál es el plus que me da la inteligencia artificial? Que además de mostrarme los datos que registré, el porcentaje de cumplimiento en función a esas respuestas, también hace un análisis de lo que registré. Y en ese análisis me dice, bueno, en resumen, tienes estas debilidades, estas fortalezas, y aquí funciona de manera muy similar a lo que preguntábamos con si yo aplico y quiero que el informe tenga esta estructura, porque yo tengo una lista, por ejemplo, de puntos críticos de control, y yo quiero que me muestre, no sé, primero A, luego B, luego C. Bueno, cuando se contrata, en el proceso de implementación, se puede hacer
un análisis de esos prompts adicionales e incorporar. Ahora mismo para sistemas de gestión, entonces hay este ejemplo donde hacemos un análisis DAFO con fortalezas, debilidades y luego por cada uno de los puntos que evalué, por ejemplo liderazgo y compromiso, me sugiere un plan de acción. Entonces, en el simple momento de haber registrado y de haber hecho uso de la lista de chequeo, el sistema ya es capaz de plantearme también las acciones que debo tomar de eso que estoy detectando. Y eso es inmediato, es tan simple como que tengo la aplicación y en ese momento estoy haciendo el registro y luego cuando descargo el informe, que lo puedo descargar directamente de la plataforma, vamos a ver si logro proyectar un minutito acá, vamos a cerrar esto un minutito y lo vuelvo a abrir, porque quiero que vean también la aplicación en vivo, para que vean que estamos viendo el resultado, pero quiero que vean cómo llegamos a ese resultado. Y cómo llegamos a ese resultado es básicamente haciendo uso de esa aplicación de checklist. ¿Listo? A ver, permítanme un segundo. Aquí ya está. Perfecto. Entonces, esta aplicación, que es una aplicación que funciona incluso sin internet, es decir, funciona online y offline. Para que funcione offline tuve que haberme registrado inicialmente, pero luego descarga los datos de los cuestionarios que tengo dentro de la información de mi dispositivo y yo puedo ejecutar la lista de chequeo. Entonces ingreso y por ejemplo quiero hacer un nuevo checklist de la lista de transición a la 9001, voy a evaluar el sistema de gestión de calidad, me creo un nuevo diagnóstico, me aparecen aquí una serie de datos que quiero registrar. Por ejemplo, yo voy a responder solo la cláusula de tecnología y digitalización, elijo cuáles son esos elementos que voy a evaluar y luego cuando clico en comenzar, el sistema me carga esas preguntas, unas opciones de respuesta que son configurables, por ejemplo acá cumple, cumple parcialmente, no cumple, yo podría decir conforme, no aplica. Puedo tener una escala de 5 respuestas, como quiera, eso es configurable todo. Aquí empiezo a responder por cada uno. Bueno, se evalúan tecnologías emergentes, puedo dictarle a la aplicación para que registre la información. Tenemos conocimiento de tecnologías, pero no aplicamos ninguna. Estamos hasta ahora yendo a la automatización. Guardamos la información, tomamos fotografías, o adjuntamos alguna fotografía de algo que ya está allí y todo es en vivo, ¿listo? Ahora en el momento en que yo, vamos a decir que esto no cumple y aquí, bueno, se han dado formaciones, sí, hemos hecho muchos cursos, pero todavía no aplicamos nada. Firmamos, cerramos, guardamos acá y cerramos, se sincroniza la información. Llega a esta plataforma que les estaba mostrando hace un segundo, listo, me genera el informe de manera automática. Si yo vengo para acá y luego reviso el listado de los registros que tengo, vamos a ver, aquí todavía está sincronizando. Una vez que lo termine de sincronizar, simplemente en el botón, mientras carga allí de descargar, voy a obtener un PDF como el que estaba viendo ahorita, en este caso solo con las 2 preguntas que respondí y el plan sugerido para esas 2 preguntas. Mientras termina de cargar, porque veo que aquí todavía está cargando, para no perder tiempo en eso, lo voy a dejar allí y luego me devuelvo y les muestro lo que resulta. Entonces, para este punto, básicamente el apoyo de la IA está orientado a ciertos informes, adicionarle un apartado especial de análisis de los resultados con respecto a esas evaluaciones. ¿Listo? Y mientras termina allí, vamos a ver, este fue el ejercicio que acabamos de hacer, finalmente luego nos da un informe con unos resultados. El último punto que estamos ahora mismo y que de hecho se publicó el día de hoy. Hoy está disponible para los clientes que tienen IA dentro del alcance y es la opción de resumen del documento. En el caso de gestión documental estamos aportando a varios frentes. Uno de los frentes es hacer búsquedas inteligentes. ¿Qué es la búsqueda inteligente? Ahora mismo ya tenemos incorporado un buscador donde ponemos un texto, por ejemplo la palabra calidad, y busca todos los documentos que en el título tienen la palabra calidad, ¿sí? Y nos muestra, bueno, decía política de calidad, me muestra el documento.
¿listo? Pero no buscaba dentro del contenido, porque esa búsqueda es un poquito más compleja. Ahora mismo ya estamos un poco más cerca de hacerlo. La otra opción en la que estamos trabajando y que ya está hoy disponible es hacer un resumen, ¿listo? ¿Esto para qué? Para que la gente tenga una noción básica de los documentos sin necesidad de tener que leerse todo el documento, porque a veces hay procedimientos que tienen 50, 70 páginas y pues es muy difícil que las personas siempre tengan disponibilidad de tiempo para leerlo todo. Entonces, cuando ingreso en la herramienta, listo, en cada uno de los documentos que tengo controlados, si tengo dentro del alcance IA, me aparece una opción configurable de resumen que inicialmente está en blanco, y cuando clico en la opción de genera un autorresumen, que es este botoncito que estamos viendo acá, luego el sistema es capaz de buscar el contenido del documento y darnos un resumen. ¿Listo? Entonces, antes yo tenía muchos documentos y los colaboradores, para conocerlos, tenían que sí o sí leer todos los documentos. Ahora mismo, si por ejemplo yo tengo una auditoría y nunca leí ninguno de los procedimientos, ninguno de los manuales, que es bastante común, un día antes me meto en el gestor documental, veo estos son mis documentos, le digo a la IA, dame un resumen, clico en el botón del resumen y veo qué es lo que está, cuál es el contenido más relevante de ese documento. ¿Listo? Vamos a ver un caso práctico ahora mismo y me voy para ello aquí. ¿No me dio alguna vez la tasa de falla que puede tener el guía del asistente, que te entregue información que... Por eso siempre, y esa es la tasa de fallas todavía no la estamos midiendo, porque de hecho es algo relativamente nuevo. O sea, hay pocas empresas que estén trabajando con automatización y que a la vez ya le estén metiendo términos de ella. Es algo que, siendo muy sincero, no lo comenté, pero particularmente en los últimos 3 años ha crecido de una manera inimaginable. Hace 3 años era sorprendente que un robot nos respondiera y generara algo. Eso era sorprendente. Hoy ya estamos en un punto donde el robot es capaz de programar, el robot es capaz de generar imágenes, el robot es capaz, de hecho algunas de las imágenes que yo utilicé para los ejemplos me las dio la IA. Le dije, necesito un caso de un señor en una obra que tenga ciertos peligros. Haz lo que quieras. Sí. Sí. Y tiene una tasa de falla enorme. Entonces, porque la tasa de fallas, por ejemplo en GPT-4 también es porque le incorporaron otros temas. Antes era solo un análisis descriptivo y generaba textos, entonces ahí se equivocaba un poquito menos, pero cuando le incorporan temas de que genere imágenes, que sea capaz de traducir un audio, que sea capaz de generar un video, pues están aprendiendo, es algo que está cambiando día a día. Y por eso es importante volver al punto, no se lo pregunté a Sweety, pero se lo podemos preguntar, ¿me vas a reemplazar? No. La IA no va a reemplazar a las personas y nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza el hecho o el paradigma de que es 100% efectiva. No, se va a equivocar porque también depende del contexto y va a ir aprendiendo con el día a día. Ahora, si nos ayuda, pues nos da un resumen en 3 segundos de un documento. Claro que sí, no, sí, voy a ir a los temas más específicos, cuando uno está claro. Algo con mucho más detalle. Estoy revisando un reglamento interno. Claro, por eso también es editable. Artículo por artículo, y la verdad es que he gastado el triple de tiempo porque tengo que comprobar cada una de las fallas que me ha dado. Cuando hace referencia, por ejemplo, al artículo 12 del Código del Trabajo, porque dice tal cosa y no, te fijas, entonces estoy hablando del GPT-4. Esa comprobación me ha tomado muchísimo tiempo, entonces me hace dudar un poco. Claro. Dice, no me va a pasar nunca porque yo, ser humano, me estoy dando cuenta que hay un error ahí. Porque si confío plenamente en la máquina... Claro, ahí, de hecho, tú... Entonces, lo que está haciendo acá, no me dio la tasa de falla, pero sería interesante también conocer qué tan veraz para yo decir, ¿sabes qué? Voy a invertir tiempo en esto para poder tener una confianza en un 80%, por decirlo de alguna forma, algo que me dé tranquilidad y no tener que estar comprobando a cada rato lo que me está entregando. Como toda IA, pues a medida que se va usando y que va evolucionando, pues ese factor de respuesta también va mejorando. Nosotros ahora mismo estamos, como decía, en varias versiones beta, por llamarlo de alguna manera, de funcionalidades que le ayuden al usuario hoy, ¿sí? Que no implique también, porque perfectamente si tú quisieras, le puedes subir el documento a ChatGPT y decirle, ChatGPT, dame un resumen. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Es
simplificar la cantidad de acciones que tiene que tener un usuario para lograr ese resultado, porque tendría que descargarse el documento, depende si paga o no paga ChatGPT, si tiene disponibilidad de subir o no adjuntos, subirlo, esperar a que te dé la respuesta cuando aquí clica un botón. Entonces, también el tema es la experiencia como tal que tiene el usuario para luego darte este tipo de soluciones. ¿Va a seguir aprendiendo? Sí. ¿Va a cometer errores? Sí, y también depende de la calidad del contenido, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que yo le pedí de resumen fue el resumen de un manual de usuarios de la plataforma, ¿no? Entonces le dije, bueno, dame un resumen, es una guía sobre las funcionalidades. De hecho, si yo quiero, aquí tengo un botón de editar, y bueno, este resumen no me convence, está mal, me lo voy a borrar, lo guardo, y le pido de nuevo que me haga un nuevo resumen. O me lo dio, pero creo que podría ser mejor si le cambio ciertas partes, por eso tiene el botón donde tienes la capacidad también de corregirlo, ¿no? Y luego más adelante, como preguntaban hace un rato, podemos llegar a pensar, ¿por qué no?, que sea capaz de tomar todos los datos que tengo en el sistema como parte del contexto. Yo no voy a mentir y decir ahora, sí, está todo maravilloso, estamos aprendiendo, y estamos aprendiendo en el camino con esas acciones que son más comunes, y vamos paso a paso. A medida que vayamos sacando nuevas funcionalidades, lo verán en webinars, en otros eventos presenciales y demás, pero ahora mismo, pues esto es lo que tenemos en materia de IA. Ya hemos visto otros temas en automatización, y simplemente voy a cerrar ya, que me gustaría, ¿sí? Mira, en relación a la pregunta que realizaron, es que a estas cosas tú tienes que enseñar, primero facilitar el conocimiento, sí, y luego enseñarle y entrenarle. Y en ese enseñamiento y entrenamiento hay que distinguir aquel aprendizaje que es objetivo y estructurado, y el otro que incluye las variables más humanas que son subjetivas y perceptivas. Es cierto. De la imagen, y por eso las tasas de error, porque hay que entrenarlo y enseñarle que no hay que buscar cosas a otro lado. No, es como cuando tú en la empresa estás y te consigues información de pasillo, no de la normativa, sino que alguien me dijo que era así. Como la gestión del conocimiento. Claro. Ahora, el trabajo está para allá en la cosa, o sea, sí. Eso depende también de la funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del documento, él no va a ir a buscar qué dice un manual de usuario de otra plataforma, él está buscando la información de ese documento. Entonces hay la disciplina de profesor para niños, profesor para adultos, profesores para IA. Sí. Con la inteligencia artificial no solo cumplimos las normas, nos ayuda a superarlas, a transformar esas barreras que tenemos en desafíos que nos inspiren y evolucionar. Yo me quedo con esta última analogía. Sí. Perdón, es que no te vi. Dime. No, es que levanté la mano, no dije nada. Quería saber, si da la idea que están cerrando, si pueden mostrar como el dashboard de todo, o que existe un dashboard, como para poder ver si tienen gráficos. ¿De IA? No, del sistema. Sí, bueno, fue lo que mostró Marco. El dashboard es configurable, entonces depende de los módulos que tengas en el alcance. Sí. Sí, bueno, el dashboard, como te decía, depende o sea, hay diferentes dashboards, depende del módulo. Él mostró uno de gestor de documentos, uno de incidentes, hay de auditorías, de gestión de proyectos, de todo. ¿Listo? O sea, si quieres ahorita que cierren esta, te vuelvo a mostrar la pantalla. Entonces, para cerrar, y no menos importante, y la verdad es que me encantaría que se llevaran esta frase con ustedes, y es, las normas ISO son el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Porque es el marco de referencia, son las reglas del juego, es lo que debemos hacer. Y el hecho de que exista un lenguaje no quiere decir que todos lo sepamos, o que lo apliquemos bien, o que seamos capaces de comunicarnos en ese lenguaje. ¿Listo? Ahora, la inteligencia artificial es la voz que lo amplifica. ¿Qué quiere decir? Tomando este marco de referencia,
nos da herramientas para transformar y amplificar esos resultados, para convertir ese qué debo hacer en una recomendación de cómo debo hacerlo. Ya sea que lo hagan con una plataforma como nosotros, pero sí me gustaría que le pierdan el miedo y como ¿me repites tu nombre? Qué pena. Como Jorge, que se nota que ha experimentado bastante con ChatGPT, se vuelvan de estas herramientas su amigo cotidiano. Yo, sinceramente, lo uso absolutamente todos los días para todo. Yo estoy en la parte de desarrollo de producto, hago parte pues, de las nuevas funcionalidades y muchas veces ese tema es bastante complejo porque depende mucho de la interpretación humana. Y hacer, por ejemplo, un QA, que son estas pruebas de calidad, pues a mí se me ocurren millones de ideas, pero a veces estoy también nula. Entonces, le pongo a mi asistente, ven, tengo que hacer un QA de esto, esta es la historia, esto es lo que tenía de contexto, ¿qué pruebas harías tú? ¿Que voy a hacer exactamente la prueba que me está diciendo A, B, C? No, pero me da ideas y me minimiza algo que antes me llevaba 3 días, lo puedo hacer tal vez en una tarde. Entonces, perdamos el miedo porque no es algo de mañana, es algo que ya está hoy. Las personas que no se adapten a esto, pues desafortunadamente puede que sí sean reemplazadas. Porque aquí lo que va a jugar, lo que va a marcar una diferencia es la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos a esas tecnologías y tomarla como una aliada estratégica. Ya, eso es todo. Voy a... Bueno, buenos días a todas, a todos. Me presento, mi nombre es Jimena Suzuki, yo trabajo en EFE, en la subgerencia de calidad, y llevamos un tiempo ya trabajando en lo que es la implementación partiendo con el sistema de gestión de calidad, y para eso hemos partido con la implementación del gestor documental y de varios módulos que estamos trabajando con SG Innova. Y primero agradecer a Marcelo, a Marco, que nos hayan invitado a contar cómo nos ha ido, cuál ha sido nuestra experiencia, cómo lo hemos hecho, cuáles han sido los aciertos y los desaciertos en este proceso. Llevamos un tiempo no menor en esta implementación y la verdad es que ha sido un camino lleno de harto aprendizaje. Y la idea es irles compartiendo cómo ha sido lo que hemos hecho. Primero contarles un poquito de nuestra empresa, ¿no es cierto?, de nuestra organización, hablarles de quién es EFE. EFE, empresa de ferrocarriles del Estado, EFE Trenes de Chile, es una empresa que el año pasado cumplimos 140 años, ya una de las empresas más antiguas de Chile. Me dio mucho gusto cuando Marcelo dijo nuestro querido EFE, porque yo creo que no hay nadie en Chile que no sienta que EFE de una u otra manera le pertenece, porque es una empresa que de una u otra manera es de todos nosotros, y siempre uno tiene algún familiar, algún conocido, alguien que o trabajó, o conoció, o participó, o ha estado, o ha vivido, o ha tenido alguna cercanía con lo que es esta querida empresa. Porque además es una empresa que ha entregado mucho aporte al país. Y hoy día estamos con muchos desafíos como organización, y dentro de las temáticas que estamos es esta implementación para ir ordenando un poquito la casa respecto al tema documental y a los distintos sistemas de gestión. Ya EFE es una empresa autónoma del Estado, ya que tiene patrimonio propio, como les decía, el año pasado cumplimos 140 años. Se rige por un par de leyes que se rigen, está la Ley Orgánica de EFE y la Ley General de Ferrocarriles que nos rige nuestro quehacer. Ya también vamos en el fondo informando al CEP todo nuestro quehacer y nuestros resultados. Nuestra estructura organizacional está constituida por 5 empresas, está Matriz, EFE Matriz y 4 filiales, ya EFE Arica La Paz, EFE Valparaíso, EFE Central y EFE Sur. Ya son 5 empresas que en conjunto forman esta gran empresa que es EFE Trenes de Chile. Tenemos, a través de estas filiales entonces que se movilizan al año 61 millones de pasajeros,
Y dentro de lo que es la estructura de EFE, 2.300 kilómetros de vía ya a lo largo de toda la red. Tenemos 106 trenes, 103 estaciones. Estamos presentes en 10 regiones del país y hoy día trabajan en la empresa 2.300 personas. Ya es una cantidad no menor de personas a las cuales hay que ir llegando con toda la información, con toda la comunicación que estamos nosotros ordenando. ¿Qué más les contamos? Nuestra misión, nuestro propósito, acercar Chile a su mejor futuro. Ese es nuestro propósito como organización. ¿Ya? Y aquí tiene esto también, a lo mismo que igual que Angélica, la idea es compartirle esta presentación. No les voy a leer estos temas que tienen que ver ya con nuestra misión y nuestra visión. Pero esto un poco para que sepan quién es EFE. Una consulta, ¿no? ¿Cuánto eran los kilómetros que tenía antiguamente? El doble, porque de Arica hasta Puerto Montt. La parte intermedia, lo que hoy día es Ferronor, que es la que se privatizó. ¿No hay visiones de restituir? Es que hoy día ya es privada, así que no es parte de esta presentación, pero hoy día tenemos Arica La Paz, que se mantiene por el tratado con Bolivia, que es que nosotros mantenemos, en el fondo mantenemos la vía para ese tratado, que es ese tramo, y luego partimos acá a la zona central con Valparaíso y hacia el sur. Y tenemos algunos tramos con carga y pasajeros. Y estamos llegando hasta, acabamos de inaugurar Yanquihue La Paloma, pasajeros. Así que ese. ¿Es solo transporte pasajero o carga también? Carga y pasajeros. ¿Ya? La carga la hacemos a través de porteadores y pasajeros lo hacemos a través de las filiales que transportamos pasajeros. ¿Y arriendan también el servicio de vía para...? El sistema es el siguiente. EFE es propietario de la vía y nosotros arrendamos a través de un cobro de peaje a las empresas porteadoras, que hoy día hay 2 empresas porteadoras de carga. Y los trenes de pasajeros son nuestros. Entonces nosotros movemos pasajeros y en la misma vía se mueve carga a través de estos porteadores. Ese es más o menos el modelo de negocio a grandes rasgos. Ya, así que eso somos EFE. ¿Ya? Y bueno, dentro de todo este mundo de EFE como organización, nos encontramos con que había una cantidad no menor de documentación, normas, regulaciones, manuales que teníamos que ir ordenando antes del gestor documental. Me voy a focalizar un poco en el gestor documental, pero la idea es hablar no solo del gestor, ese es nuestro gran foco, pero también la idea es ir hablando de otros módulos que tiene esta plataforma, que esa es la gran gracia y beneficio, porque son módulos que interactúan entre sí y que son un tremendo soporte para todos los sistemas de gestión, porque trabajan de manera colaborativa entre sí. ¿Ya? Pero nuestro gran foco partió y es el gestor documental. ¿Qué nos pasaba antes? Dentro de las distintas áreas, gerencias, filiales, empresas, organizaciones, dentro de la organización interna, una cantidad de sitios, plataformas, SharePoint, nubes, discos compartidos y documentación propia. Y imagínense, para manejar toda la documentación que rige, que regula esta tremenda organización, no era tan fácil acceder a toda la documentación. ¿Ya? Entonces nos encontramos con este mundo. ¿Ya? También teníamos una cantidad no menor de documentos en papel, que ustedes saben que los documentos en papel, nos contaba Angélica que ya ese tema de los archivadores ya fue, ya no tiene ningún sentido tener documentos en papel. Y obviamente esto nos genera una dificultad tremenda para encontrar la documentación y además para poder acceder a la documentación vigente, la válida, la última versión, la cual rige, regula lo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces era súper complicado. El control de versiones es otra temática, que yo tengo la última versión, que yo la tengo, que cómo accedo era un mundo tremendo con esta, y además les hablaba de la cantidad de kilómetros, la cantidad de filiales, la cantidad de personas, la cantidad de sitios. O sea, tenemos a nuestras personas repartidas en una cantidad importante, físicamente, geográficamente hablando, de lugares. Obviamente esto nos lleva a pérdida de documentos, a tener que rehacer. Es que yo lo vi, no lo vi, yo sabía que estaba y al final terminamos rehaciendo, reconstruyendo documentos que el trabajo y el reproceso es tremendo, ¿no es cierto? Procesos manuales, lentos, ¿no es cierto?
riesgo de seguridad de la información. También nos enfrentamos a la problemática del riesgo de perder nuestra información, de perder porque si está en un computador, si está en una nube, si no la tenemos resguardada como corresponde, el riesgo de perder esta documentación y esta información que es absolutamente relevante para nuestro quehacer. Falta de trazabilidad, obviamente, ¿no es cierto? Imagínense frente a una auditoría, nosotros que somos auditados permanentemente de manera interna, Contraloría, el CEP y distintos tipos de auditoría. Entonces, para cada auditoría, todavía ni siquiera tenemos sistema de gestión certificado, pero para cada auditoría, el legajo de documentos, armándonos, preparándonos, entonces la verdad es que la trazabilidad de la información es súper complicada. Y el tema de poder asegurarnos de que toda la gente tenga acceso a esta información. O sea, con todo esto nos fuimos enfrentando antes del gestor. ¿Por qué decidimos implementar el gestor documental? Bueno, un poco con todo este diagnóstico, la verdad es que se tornó de manera muy imprescindible poder contar con un solo gestor documental en el cual poder controlar, gestionar toda la documentación de toda la organización. De hecho, cuando de repente nos dicen, el repositorio, no es un repositorio, es un gestor. Aquí gestionamos la documentación, se genera, se elabora, se distribuye, se controla la lista de distribución, se controlan las versiones, se gestiona, podemos publicarla, distribuirla. Entonces, cuando nosotros nos hablan de gestor, como que nos llega a molestar porque no es cuando hablan de repositorio, no es un repositorio, gestionar la documentación. ¿Ya? La posibilidad de integrar con otros módulos, ya cuando hablamos de que en el gestor documental se define todo nuestro quehacer y además nosotros también teníamos mucha documentación histórica del tipo normas, del tipo reglamento. Nosotros trabajamos con mucha normativa técnica, normativa de seguridad y mucha documentación técnica que regula nuestro quehacer, que también las versiones y la disponibilidad de esa documentación no era tan fácil. Entonces, la idea es que, además, la integración con los distintos módulos que nos ayudan de manera colaborativa a gestionar los otros requisitos que establecen los distintos sistemas de gestión, contexto, partes interesadas, requisitos legales, análisis de riesgo, ¿no es cierto? Todo el mundo de planes de acción, auditoría, la idea es que se vayan entrelazando a partir de los distintos gestores y obviamente del gestor documental. Entonces esa posibilidad, la verdad es que fue una tremenda ayuda, está siendo una tremenda ayuda para nosotros. Ya, contar con una solución informática para la implementación de este y cualquier sistema de gestión. La verdad es que hoy día cuando ya hemos ido avanzando, como que como que es impensado implementar un sistema de gestión. Hoy día estamos con 9000. Ya tenemos un par de certificaciones en una filial de energía, de seguridad y salud ocupacional. Estamos integrando sistemas, pero a través de esta plataforma la verdad es que se nos está facilitando tremendamente la vida en el soporte y en poder gestionar todas las actividades, todos los requisitos y toda la implementación que tenemos que hacer respecto de lo que nos piden los distintos sistemas. Ya estamos en vías de ir armando toda esta implementación, pero a través del gestor y a través de la plataforma la verdad es que se nos facilita la vida. Todo lo que tiene que ver con la innovación en el manejo documental para la organización. Otro gran tema, la posibilidad de verlo en el celular, en terreno. Nosotros tenemos mucha gente que trabaja en terreno. Toda la gente que anda en la vía haciendo inspección, haciendo fiscalización, haciendo revisión en terreno. Primero hicimos el lanzamiento del gestor a través de internet, pero cuando hicimos el lanzamiento de la aplicación fue como que nos llenamos, oye, el acceso, necesito verlo. O sea, fue también un tremendo acierto y al principio fue como a los 2 o 3 meses de que lo habíamos lanzado y ese día nos llenamos de solicitudes porque en el fondo tenemos un acceso directo donde estén nuestra personal trabajando
para acceder a todo lo que nos entrega el gestor. La reducción de costos, desde impresión, desde los reprocesos, desde todo lo que tiene que ver con la facilidad y el no tener que realizar las cosas varias veces. Ya no estamos imprimiendo documentos, todo está en línea, ¿ya? Por otro lado, ir reduciendo todo el costo que significa el almacenamiento en distintas plataformas, nubes, todo eso también es una reducción de costos. Entonces, hay mucha reducción de costo acá. Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de normativas. La estructura que tiene el gestor y toda la plataforma está diseñada para cumplir las distintas normativas. Por lo tanto, y si no está diseñada, se parametriza. Y esa es la gracia que tiene. Tiene una facilidad de parametrización que cuando tenemos las reuniones con Eliel, con Edgardo, ¿qué necesitamos? Vamos parametrizando, vamos armando. Por lo tanto, para ir cumpliendo los distintos requisitos, lo que tenemos definido, lo vamos parametrizando, lo vamos adecuando a lo que tenemos definido y de esa manera vamos cumpliendo los requisitos. ¿Por qué elegimos ISOTOOL, que es la herramienta, ¿no es cierto? Dos grandes, fácil y sencillo. Primero, la integración de todos los módulos con los distintos sistemas y, bueno, la presencia no solo acá en Chile, sino que en distintas partes y acá en Chile. Pero sobre todo la experiencia, la trayectoria, ¿no es cierto?, de SG Innova, la solución que nos entrega, el soporte. La verdad es que, me acuerdo cuando estábamos en la etapa de cotización, porque obviamente tuvimos que hacer todo un proceso de licitación, siempre preguntamos y después nos van a estar apoyando, nos van a estar acompañando y siempre nos decían, sí, hay capacitaciones, hay horas, pero la verdad es que en el antes, en el durante de todo lo que ha sido la implementación, de verdad que contar con este soporte técnico ha sido clave en nuestra implementación. Ha sido clave contar con el llamado, el correo, me falta esto, cómo adecuo esto, o sea, ya contar con ese acompañamiento permanente, de verdad es que ha sido clave. La facilidad de uso. Yo creo que esto es lo que gana todo lo que hemos estado diciendo, la facilidad. Es una herramienta súper fácil de utilizar, muy sencilla, es muy lógica de poder navegar dentro del gestor y de las distintas plataformas. La búsqueda, la configuración, uno va configurando los módulos y el navegar dentro del gestor es muy fácil. Y lo otro que es muy fácil es parametrizarlo y configurarlo de acuerdo a lo que nosotros hemos definido, a nuestra organización. Y eso también es como que uno entra y dice, acá está mi empresa, están mis procesos, entonces no es algo como de afuera, no es algo que fue diseñado, que uno compró como un paquetito armado, no, es algo que lo fuimos diseñando para nosotros. Y eso, que nosotros estamos en la implementación, pero cuando los distintos usuarios ven sus procesos, ven sus áreas, sus carpetas, sus documentos, como que no lo ven como algo ajeno. Y eso es tremendamente valioso para la incorporación del uso del gestor. La flexibilidad, que ya lo hemos dicho, ya que es súper flexible la adecuación a la organización. Y de repente, y también, bueno, después vamos a contar un poco cómo ha sido la implementación. Nosotros vamos mostrando una configuración, una parametrización, nos vamos a ir reuniendo con las áreas. No se ve bien, lo cambiamos, no se ve, lo vamos cambiando. Y algo que lo aprendimos a hacer y es muy fácil hacerlo. Por lo tanto, y como lo vamos haciendo en conjunto en la reunión en la que estamos trabajando con las áreas, la verdad es que es muy sencillo hacerlo. Por lo tanto, la flexibilidad y la adecuación a nuestra organización también ha sido fundamental en la implementación. Disculpa una pregunta, ¿cuánto recursos utiliza la administración de este programa? ¿En qué sentido? En el esfuerzo, digamos, ¿tiene una persona dedicada a tiempo completo a esto? ¿Le dedica un poquito por la semana? ¿Un día completo? Nosotros en el equipo somos como dedicada a la implementación. Mira, en la implementación fue una cantidad importante de horas para capacitarnos, para hacer la migración, pero hoy día en el uso es parte de la pega, ya no es algo que uno le dedica a estar configurando, obviamente en la primera fase sí.
Y hoy día, bueno, ahí les vamos a contar que hemos armado unos botones para recibir los requerimientos, para poder canalizar las solicitudes de los distintos usuarios, pero hoy día es parte de lo que hacemos. Entonces, no es que haya alguien que esté todo el día configurando, armando. La dedicación grande fue en la fase inicial. Pero así como tiempo, es parte de lo que hacemos. No es algo, ahora voy a trabajar en... No. Ahora les vamos a contar cómo hicimos la implementación, y eso sí, obviamente, fue una dedicación que fue una inversión, fue en términos de lo que fue el aprendizaje que fuimos adquiriendo. El proceso de implementación, que aquí yo creo que fue un poco lo clave que fuimos armando y definiendo para lo que tenemos hoy día y por qué estamos tan contentos con cómo nos ha ido con esto. Primero, la definición clara del alcance, que sí, que no. Cuando empezamos a contarle a la organización, vamos a tener un gestor para los documentos, vamos a tener módulos para los distintos requisitos de la norma, pero sobre todo para el gestor empezó como la carta del viejo vascuero. ¡Ay, voy a poder tener estos documentos o esto otro! Entonces fue súper importante definir qué tipo de información documentada es la que vamos a llevar a través del gestor documental. Todos los documentos que definen cosas, ¿no es cierto?, manuales, procedimientos, instructivos, reglamentos, y los documentos que dan cuenta de lo que hacemos. Porque nosotros, por lo menos como organización, llevamos otro tipo de documentos, por ejemplo, toda la parte contractual o plano, eso sí, algunos no. Entonces fue súper importante desde un inicio decir, para esto existe otra plataforma donde se llama, por ejemplo, firma o la gestión de contratos. Entonces fue muy claro, fue muy importante definir el alcance, que fue lo primero que hicimos. Luego todo lo que tiene que ver con objetivos realistas en cuanto a plazo, en cuanto a ir comunicándole a los distintos dueños de procesos cuáles eran los plazos, cómo íbamos a ir avanzando, cómo íbamos a necesitar nosotros la participación de cada uno, qué es lo que nosotros como área les íbamos a ir entregando y solicitando. Todo eso fue súper relevante en esta fase. Otro tema súper importante en la fase de planificación fue la identificación de los procesos y macroprocesos. Esa fue una fase previa de algunos meses incluso de hacer todo un levantamiento de procesos en cuanto al mapa de procesos, macroprocesos, procesos, subprocesos. Eso fue antes del gestor. Con ese levantamiento claro de todos los procesos pudimos decir, este es nuestro mundo de procesos dentro de la organización que involucraba a todos, desde los procesos gerenciales, de control, procesos principales, procesos de soporte. Y hoy día ya como que uno mira el mapa, porque ya vamos a la versión ya como 60 y tanto, hemos hecho muchas iteraciones y eso fue trabajado con cada área, cada dueño de proceso, hicimos una propuesta inicial, la presentamos en un área, la presentamos en una filial, después en otra filial, con una gerencia, y fue unir, ahí empezó nuestro recorrido de validación, evangelización, dar a conocer, recibir de vuelta los comentarios, las sugerencias, y la verdad es que esa fue la primera, ahí fue cuando empezamos a decir, esta es la manera de ir haciendo este trabajo. Y ahí fuimos haciéndole obviamente modificaciones, adecuaciones, el filtro, el foco, el nivel de profundidad, para ir en el fondo identificando nuestro mapa de procesos. Y obviamente después a partir de eso, el levantamiento de procesos en lo que estamos haciendo. Pero esto también fue clave para la fase de planificación. ¿Qué más? La creación de un equipo de proyecto multidisciplinario. Desde el área de calidad, el agente de tecnología, dentro de la organización y representantes también de las distintas áreas o procesos que iban a participar dentro de esta implementación. Y cuando cada dueño de proceso va viendo el valor que le agrega, como que no lo ve como cuánto tiempo adicional le tengo que ir dedicando, sino que lo vamos incorporando como parte de lo que me agrega o el beneficio que me entrega.
Y aquí también, obviamente, cuando algo no resultaba, cómo íbamos redefiniendo o la vuelta atrás o partir de nuevo con varias fases en la etapa inicial. Rearmar el mapa, redefinir una actividad, eso también fue súper importante. El PDCA aquí es clave y permanente en todas las fases, en la planificación, en la ejecución, en todas las fases. Dimensionar la cantidad de documentos. Fue también un tema no menor, ya les he contado un poco la cantidad de documentos que habían dando vuelta, cruzar la información, empezar a ver, este parece que ya está repetido, este ya está. Nos pasaba mucho que en general, yo creo que pasa en todas las organizaciones, que la gente dice, acá tengo un procedimiento, y uno lo va a ver y uno dice, este no es un procedimiento, acá tengo el manual de... No es un manual. Entonces hubo un levantamiento tremendo y titánico de levantar, ver documentos, revisar, ver las versiones, ver el contenido, clasificarlo, y también la generosidad de cada dueño de proceso de compartirnos los documentos, porque también pasa muchas veces que dicen, no, pero mi documento, yo lo hice, ¿cómo te lo voy a entregar? Entonces hubo todo un trabajo de ir convenciendo de lo importante que era para toda la organización, porque también hay muchos documentos que dicen, no, es que esto es confidencial, esto no te lo puedo pasar, esto me demoré tanto en hacerlo. Oye, si esto es para todo, aquí hay que disponibilizar la información y la documentación para toda la organización. Entonces fue un trabajo bien de ir convenciendo, conversando, que fue súper relevante en todo lo que fue el levantamiento previo de la documentación. Y nos encontramos con una cantidad de documentos que ahí estamos todavía lidiando en ver, y seguimos con el catastro de qué migramos, qué no migramos, cómo lo adecuamos, los formatos, las versiones, qué tan vigentes están. Así que fue todo un tema súper importante en la fase inicial. Y obviamente después todo lo que fue la organización de esta documentación, ordenarlos, clasificarlos, limpiarlos, los que estaban repetidos, los que estaban duplicados, triplicados. Entonces todo eso tuvo que ver con la planificación antes de. El equipo multidisciplinario, ya contar con un equipo multidisciplinario y con gran conocimiento de la organización. Esto también fue súper importante, que el equipo que fue liderando este proyecto conociera la organización. En todas las organizaciones hay lenguajes, hay códigos, hay cultura, hay una manera de hacer las cosas, hay conocimiento, hay un lenguaje técnico y uno no tan técnico, pero hay un lenguaje propio, hay lugares físicos, hay todo un tema de qué necesitamos de conocer a las personas, y eso también fue súper relevante para nosotros, de que el equipo que estaba liderando esta implementación tenía un buen conocimiento de nosotros como organización, como empresa, del proceso, porque obviamente son procesos, cada organización tiene sus procesos que tienen su complejidad y sus particularidades. Eso también fue súper clave. Y lo otro que fue súper importante en este equipo fue adquirir el conocimiento del gestor. Nosotros aprendimos, y aquí fue súper relevante las capacitaciones que fuimos recibiendo. Aprendimos a configurar la plataforma, a crear las entidades, a configurar el árbol documental. Y hoy día ya no somos expertos, obviamente nunca lo vamos a hacer, pero hoy día podemos hacer muchas configuraciones y muchos trabajos dentro del gestor, que cuando partimos como que decíamos, esto es tan grande que no lo vamos a poder hacer, vamos a depender siempre del acompañamiento, más que acompañamiento, de que nos hagan las configuraciones o la creación de lo que sea, y no, la verdad es que no es complejo aprenderlo, y ya lo aprendimos a hacer, y ya administramos el gestor de una manera bien independiente. Obviamente estamos siempre llamando a Edgardo, llamando a Eliel, pero ya nos dijeron que hay otros que son peores que nosotros, que son más catetes. No voy a decir quién, pero ya supe que hay unos más catetes que nosotros. Pero sí, estamos ahí siempre, y ahí está la gracia de tener esa comunicación permanente. Pero fue súper importante adquirir ese conocimiento para avanzar de manera autónoma, para poder independizarnos de qué podemos ir haciendo de manera autónoma, y siempre hay dudas y
y cosas que hay que ir adquiriendo. Y lo otro para los temas ya más técnicos, contar con un equipo técnico. Nosotros hemos tenido hartos también cosas que son ya mucho más técnicas de resolver, que tanto al interior de EFE y obviamente al interior de nuestros queridos proveedores, porque cuando hay temas ya más complejos, Marcelo, sé que este tema, ¿cómo lo hacemos? Y ahí decimos, mira, esto es lo que hay que solucionar y abordamos ya de un punto de vista más bien técnico. Y ESG Innova tiene un soporte técnico espectacular y nosotros también tenemos un área de TI que también está súper a la vanguardia de dar esta solución. Entonces hemos hecho unas reuniones que ahí sí que yo estoy súper de oyente, ¿no? ¿La capacita en este caso? No, es que son temas ya de soluciones más técnicas, porque hemos hecho algunos enlaces, algunas configuraciones, algunos desarrollos, pero ahí soy oyente, ahí Rosario es la que más se maneja y obviamente los técnicos. Tengo curiosidad por entender cómo se apoyaron para poder organizar la información, la parte documental, porque son tantos los interesados que cada uno quiere, o sea, hacen búsquedas por un tema, otro por otro, la estructura, eso. Y me recordé de la carrera esa que yo veía hace años, que existe ya, es bibliotecología. Entonces, no sé si está vinculado con eso. Mira, yo creo que esa fue una de las mayores trabajos que hemos hecho, porque han sido reuniones presenciales, online, con toda la organización, con todos, desde los que manejan los documentos, los dueños de procesos, los líderes, los que hacen la pega. Hemos hecho un levantamiento súper transversal con toda la organización. Y esa es otra de las claves del éxito. Porque no es que hayamos dicho así un correo, ya mande su documento, un levantamiento, no. Nos hemos reunido, hemos ido a Concepción con la gente de FESUR, bueno, a Valparaíso vamos súper seguido porque ya estamos haciendo la implementación, a F Central, nos reunimos con los equipos, hacemos reuniones, hacemos nuestros barridos por las áreas, por los responsables, porque ya conocemos. Y ahí ¿qué nos pasa? Ahí donde lo que les comentaba antes, la gente nos dice, tengo este documento y empezamos, porque además en paralelo estamos haciendo levantamiento de procesos de manera transversal en toda la organización. Entonces ahí uno dice, esto ya está, esto no está, esto se cruza con... Entonces estamos de manera transversal con toda la documentación en toda la organización, pero es a pura reunión uno a uno. Y ahí debe ocurrir que algunos de esas personas deben decir, oye, esto es parte de mi trabajo y si lo entrego corro riesgo de... Sí, pasa todo el rato. Y por eso que el trabajo es tan relevante de la conversación, de cuál es el beneficio de que esa documentación que tú hiciste, que desarrollaste, que es tan valiosa, esté disponible. Porque es tan valiosa que necesitamos que esté. Porque también nos pasa mucho que de repente en un área nos dicen, mira, yo no tengo documentos, pero yo sé que otro tiene documentos que yo no necesito. Entonces somos como de recaderos, de ir a pedir el documento, no sé, manuales técnicos, fichas, muchos documentos memorias que se requieren. Entonces hay un trabajo súper relevante en ir conversando, en dialogar, en convencer, para que vayamos llevando los documentos al gestor. Ha sido un trabajo súper valioso ese que hemos hecho. Que es un poco lo que viene acá. La gestión del cambio y la comunicación. Involucramiento de los usuarios desde el principio. Con este mapa que fuimos validando, revisando, ahí empezamos a tener estas reuniones de manera transversal. Y luego con todo este levantamiento de irnos reuniendo. Aquí hemos como con hechos demostrado que hemos ido demostrándole a las personas lo que estamos haciendo. No ha sido algo de irles contando, lo hemos ido trabajando en conjunto. Por lo tanto, el convencimiento ha sido porque todos han visto el resultado, ha sido súper concreto. De cuando hicimos el lanzamiento, hicimos un kick-off a toda la organización, con 600 personas conectadas online, fue súper bonito. Para el gestor hicimos un botón en la intranet
Todo, o sea, eso antes nadie tenía, habían documentos dando vuelta en todos lados. Hoy día hay un botón en la intranet donde uno pincha y tenemos el acceso al gestor, hicimos un formulario, o sea, tenemos muchas cosas que están súper en línea, facilitando que la gente tenga el acceso. Ya el involucramiento entonces de todos desde el principio, en todas las fases, y ha sido, así lo pediste, cómo quedó, es lo que tú querías, lo ves bien, y si no, lo vamos cambiando. Y eso ha sido súper de comunicarnos y de ir conversando con cada uno. Ya, muchas visitas, lo que les he estado contando, muchas visitas a los diferentes lugares para hacer un levantamiento real de las necesidades documentales que tiene cada dueño de proceso y cada usuario. Esto ha sido lo clave para lo que hemos hecho hasta ahora. Ya que cada persona, no es que, o sea, ha sido con visitas presenciales, con reuniones, con comunicación directa, comunicación constante y transparente, ya siempre esto sí, esto se puede, esto no se puede, esto de verdad, y lo que no, lo preguntamos, cuando de repente no, han salido muchas, y además han salido muchas mejoras en el camino, muchas mejoras de, oye, de repente en una reunión, ¿y se puede hacer esto? No sabemos, pero lo preguntamos. Y ahí, Edgardo, Eliel, esto se puede, a veces sí, a veces no. Y ha sido de ir y venir. Y así hemos mejorado muchas cosas, desde correo, desde las vistas, desde los accesos, las autorizaciones. O sea, hay distintas cosas que al principio no las conocíamos, pero las hemos ido sabiendo. Y las cosas que ya las sabemos, ya las respondemos de inmediato. Todo lo que es el desarrollo de plan de difusión para capacitar a todas las personas. También hemos hecho un plan de difusión súper importante, desde comunicados, el kick-off que les contábamos, hemos hecho hartas capacitaciones uno a uno, hicimos un par de videos por ahí del acceso, del cambio de usuario, de la visualización, así que hemos hecho, y todo súper con harto ingenio propio, hemos hecho harta, y con apoyo también de nuestras áreas de comunicaciones, de todo lo que es, tenemos un área de comunicaciones internas que nos apoyan mucho en todo este tema comunicacional que hemos tenido. Así que la verdad es que todo eso ha sido en términos de apoyo audiovisual, de videos. Bueno, los videos fueron propios, así que, pero... Y es bien chistoso porque nosotros le decimos, hacemos un formulario y lo recibimos nosotros. Manda un correo y lo recibimos nosotros. somos los mismos que recibimos todas las cosas, pero en el fondo de la organización hay un botón de acceso, hay un formulario de solicitud de requerimiento, hay un correo de soporte y somos los mismos. Somos un área de... ¿Cuántos son en el equipo? 4 personas. ¿4 personas? Sí, que estamos acá. Así que nos hemos ido complementando súper bien. Seguimiento de comunicación con todos los involucrados. Todas las definiciones, todas las configuraciones han sido validadas, han sido confirmadas, han sido chequeadas y le hemos hecho un seguimiento. ¿Ya? Hacemos de repente 1, 2 reuniones, 3, o sea, todo esto es a medida. Todo es que traje a medida. Hay áreas que están listas en un día, hay áreas que nos demoramos muchas reuniones, hay otras que es permanente, porque va dependiendo de los procesos, de los documentos que tienen, por lo tanto nos vamos adecuando. Aquí me adelanté un poquito, la creación de canales fáciles, de acceso fácil y disponibles para el gestor, para solicitar documentos o cambios y para el soporte. Esos 3 canales los creamos, que también fue ideas del equipo, y hagamos esto, se puede hacer, y ahí está también el apoyo en nuestras áreas internas de tecnología, y la verdad es que fueron tremendos aciertos. Ya en la intranet, porque uno abre el computador y se te despliega la página de la intranet, y en esa intranet tenemos un botón del gestor documental donde uno accede al gestor. Y ahí mismo está el botón de requerimiento y también creamos un correo de soporte. Y todo eso nos ha facilitado mucho el darnos a conocer y el acceso. Y lo que decíamos de la configuración personalizada. O sea, la configuración la tenemos súper personalizada y según todos que entran y como que se ven
a sus áreas, sus procesos, de manera muy, muy fácil. Lo mismo con el mapa de procesos. Y bueno, obviamente la colaboración del proveedor, que solamente con 2 puntos, excelente relación y comunicación permanente, que ha sido clave, de verdad muy clave, y el soporte durante todo el proceso. Aquí con esas 2 frases lo resumo, porque de verdad que ha sido un tremendo apoyo el que hemos tenido, ya la comunicación permanente y el soporte que nos han entregado. Y por último, para ir cerrando, un resumen de los beneficios. Bueno, hoy día ya no estamos listos, estamos en vías de, pero ya la organización cuenta con un gestor único en la cual tener disponible toda la documentación para toda la organización, para los 2.300 personas que trabajamos hoy día en EFE, y todos tienen acceso. Estén en terreno, estén en su puesto de trabajo, estén donde estén, todos tienen acceso. ¿Ya? Y también tenemos la certeza de que lo que está publicado está vigente, porque hay un trabajo que no es menor, que es el trabajo que hay detrás de la validación de los documentos. Los documentos hay que estarlos revisando y validando. Y ahí también está el trabajo que hacemos nosotros para ir validando los documentos. La estructura documental, que ese trabajo previo que habíamos dicho, hoy día hay una estructura documental. Hoy día estamos empezando a saber como organización qué es un procedimiento, qué es un instructivo, qué es un manual, y a veces pareciera ser tan sencillo, pero esas cosas no son tan sencillas. ¿Qué es una política? Ahí hemos estado harto tiempo, de hecho son parte de los cursos internos que estamos empezando a armar, porque es con lo que nos encontramos, porque nos dicen, necesito hacer un protocolo. Ya, a ver, primero, ¿qué entendemos por un protocolo? Necesito un manual. No, es que aquí tengo el manual de... Y entonces hay un tema, hoy día ya hay una estructura, ya tenemos mejor estructurada nuestra documentación. La reducción de tiempo en la búsqueda, o sea, hoy día ya hay varias áreas que están ya ordenaditas con sus documentos, la búsqueda es impecable, el acceso es súper rápido, la búsqueda, la descarga de los documentos es muy rápida. El ahorro en costos, impresión, la espera, el espacio en el almacenamiento, o sea, el costo que tiene almacenar todos estos SharePoint, nubes, discos compartidos, no es menor. Entonces, de a poquito la campaña para irla bajando. Mayor seguridad en el resguardo de la información. Ya asegurar, tener la confianza y la certeza de que los documentos no se pierden, están ahí, los puedo recuperar, tengo el acceso. Los documentos que ya están obsoletos siguen ahí, los puedo recuperar. Toda esa certeza y esa confianza es tremendamente importante, ¿ya? O sea, para cualquier organización, y cuando uno está permanentemente siendo auditado, interna, externamente, poder contar con la información en línea, disponible, tener la certeza de que no se pierde, la verdad es que uno duerme más tranquilo. El cumplimiento normativo, ¿ya? Por esta interacción de los módulos, ¿ya? Tenemos el módulo del gestor documental y nosotros al menos tenemos casi todos los módulos que estamos en proceso de irlos implementando, pero la verdad es que es tremendamente facilitador para cualquier sistema de gestión contar con estos módulos que interactúan. A partir de un procedimiento lo audito, los hallazgos están en otro módulo, los planes de acción en otro módulo, están todos interrelacionados. Y no se pierde la historia, está la trazabilidad, están los registros, están las evidencias, y todo está en el gestor, todo está en la plataforma. Eso la verdad es que es increíble. Mejora la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la información, a la documentación, está disponible. Por lo tanto, podemos tomar mejores decisiones, porque lo hacemos en base a información objetiva, ¿no es cierto? Mayor colaboración. Aquí hay otro tema que también lo fuimos ganando con todo este proceso, la colaboración entre las áreas, entre los equipos. Al principio, cuando le decíamos esto de, pucha, es mi documento, ¿cómo te lo voy a pasar? Ha ido avanzando en una colaboración entre las distintas áreas, entre los distintos equipos,
en avanzar, en subir los documentos, en integrar los documentos, en configurar lo que yo veo, ay, el otro también lo puede ver, ay, yo puedo ver lo que hizo este, que está como, yo me gustaría ver lo que hizo la otra filial porque están más ordenaditos que yo, y así con todos los documentos se produce esta parte como bonita y positiva de ver los documentos que están disponibles. Yo siempre quise ver los documentos, pero no sabía dónde estaban, y hoy día los puedo ver, tengo el acceso. Ahí se genera un tema como motivacional súper importante en la gente. Yo siempre quise tener los manuales de los equipos y nunca los pude ver, me los tenía que andar consiguiendo con alguien, siempre como si tenía alguien como que le caía bien, me los conseguía, y hoy día están las normas, están los manuales, están los reglamentos, están los procedimientos, están vigentes, entonces hay esa alegría, y no me demoro en encontrarlo, toda esa parte como del beneficio en el clima es tremendo, y cada vez va a ir siendo mayor, ¿ya? La mejora de la satisfacción interna, un poco lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Ese tema de que todo está más claro y estoy más tranquilo porque sé dónde están las cosas. No, a lo mejor yo no sé, pero sé dónde está. Esa es un poco la idea. Mayor trazabilidad, ¿no es cierto? Y control sobre los documentos. La historia, ya tenemos versiones, tenemos ya algunos obsoletos, puedo ir relacionando unos con otros, todo eso está. Y todo esto obviamente nos está llevando a ser una empresa mucho más moderna, ¿no es cierto? Y mucho más eficiente y mejora nuestra imagen interna y externa. Así que eso es lo que les queríamos compartir. ¿Quién ha visto alguna vez ISOtools, la plataforma? Que levante la mano, por favor. ¿Quién? Ya está en un webinar, en una demo de los martes, ¿vale? Para saber un poquito por dónde comenzamos. Bueno, como más o menos yo creo que la mitad ya conoce, para la otra mitad voy a empezar desde el principio. Leslie me va a acompañar ahora para enseñaros lo más interesante. Yo voy a intentar de ser muy breve para no aburriros, porque lo bueno viene con ella, pero que conozcáis la base de lo que es el sistema. Yo hablar más y reiterar lo que ya ha dicho Jimena, pues no quiero, pero sí quiero resaltar varios puntos que ella ha dicho que sí quiero que os llevéis. Por un lado, ha hablado de facilidad de uso. Eso no es casualidad. No es casualidad. Hay mucho trabajo. De hecho, aquí tenéis una persona que participa también en cierta medida en que la plataforma sea sencilla. Yo siempre digo que es un sistema informático desarrollado para informáticos, pero para no informáticos. Sabemos que no tenéis que ser experto en tecnología. Por lo tanto, el lenguaje que vamos a usar dentro del sistema se os va a hacer muy familiar. Se va a hablar de auditorías, de no conformidades y no cosas extrañas o términos muy, muy técnicos. En resumen, lo que os vamos a dar es un sistema para tener el poder de controlar vuestros sistemas de gestión. Ese es el objetivo nuestro. ¿Cómo? Marcelo lo comentaba al principio. A través de lo que pone ahí, simplificar. Esa es la clave para nosotros. Por eso existimos. Yo pues, me toca hablar con organizaciones de todo tipo, de diferentes rubros, de diferentes países también. Y yo soy un poco quizás directo cuando digo esto, pero es como lo siento. Si yo no consigo simplificar lo que hacéis hoy día, no tiene sentido de implementar nada. No tiene, porque no os estaríamos ayudando ni vosotros vais a sentir ayuda. Por lo tanto, ahora ya os muestro la plataforma. Lo principal es encontrar muchas Jimenas en el camino y trabajar juntos durante muchos, muchos años. El principio, Jimena, vamos a estar mucho tiempo juntas. Bien. Cada persona, como ella ha dicho, son más de 2.000 personas, cada uno tiene acceso al sistema. Efectivamente, cada uno va a tener su usuario, su clave, y va a poder acceder a la documentación o a ver los indicadores, a ver sus dashboards, o a gestionar una no conformidad, un plan de acción, etc. Eso que estáis viendo ahí en pantalla es un plan de formación continua que tenemos para todos nuestros socios, nuestros clientes, que es gratuito.
Entonces, no solamente es que entrenemos y capacitemos durante el proceso, sino que de manera continua damos formación abierta para cualquier usuario y cualquier cliente nuestro que quiera profundizar más en cualquier aspecto del sistema, simplemente para todos los usuarios que quieran. Simplemente se pueden inscribir aquí de manera, como digo, gratuita. Van participando en la formación. Tres cosas. Yo le digo que son las 3 Cs que tiene la plataforma, el sistema. Tiene la C de compartición. Es un sistema que me permite compartir el trabajo. Es una herramienta de colaboración, la segunda C. Me permite que diferentes personas interactúen con el sistema de gestión. Puede ser que yo elabore un documento, un procedimiento, pero después viene Carlos y es el que lo tiene que revisar, y después viene Camila y lo tiene que aprobar. El sistema le va a ir notificando a cada uno de ellos qué tiene que hacer en todo momento, y esto lo podéis llevar no solamente a documentos, a gestión de auditoría, de no conformidades, revisión por la dirección, análisis del contexto, partes interesadas, etc., 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 ¿vale? Cualquier módulo del sistema. Y la tercera, y bajo mi punto de vista, el mío, súper importante, es una herramienta que transmite el conocimiento. Aquí hay personas que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero cuando se llega a cierto nivel de madurez, lo que uno quiere es que su conocimiento quede en la organización, más allá de que se vaya y ya trabaje en otro sitio. Eso se llama trascender. Trascender en la organización. ¿Cómo lo conseguimos nosotros? ¿Cómo ayudamos para eso? Porque vuestra experiencia, vuestro conocimiento se va a quedar ahí, en el sistema. Cuando no estéis dentro de 1 año, 5 años, 10 años, va a seguir el conocimiento ahí. Cualquier persona que llegue, aparte de que su proceso de onboarding se va a cortar muchísimo, va a tener ahí vuestro conocimiento en el sistema, en la plataforma. Estáis trascendiendo y siempre os van a recordar por dónde paséis, porque vuestro trabajo quedó ahí impregnado. Bien, que sepáis que el sistema pues le va a ir indicando, como digo, en todo momento a cada persona qué tiene que ir haciendo. Esto lo hace por correo electrónico, le manda un correo a cada persona de lo que tiene que hacer, pero los que seáis líderes, responsables de los sistemas de gestión, vais a tener no solamente esas notificaciones propias, sino también cuadros de mando de este tipo donde conozcáis el estado de salud de vuestro sistema de gestión. ¿Qué actividades tengo pendientes? ¿Tiene mi equipo pendiente? ¿Cuáles están planificadas? ¿Qué se está ejecutando? ¿Qué carga de trabajo tiene cada persona? Esto para mí es muy importante también, esta parte de acá. Aquí estoy viendo, vamos a quitar... No, sí, vamos a ir aquí, vamos a quitar este. De otros, ahí. Estoy viendo que esta persona, Gabriela... Qué mal se ve. Gabriela, no veo el apellido. Tiene la mayor carga de trabajo del sistema de gestión. Si voy a lanzar un proyecto nuevo, ¿qué hago? ¿Se lo doy a Gabriela? Puede que sí. Pero tengo que ser consciente y al menos tengo la información de que Gabriela está a tope. Sin embargo, hay otras personas por aquí, Alejandra, pues que tiene poquito trabajo, entonces me va a ayudar a distribuir. Después nos hacemos la pregunta, oye, ¿por qué tardamos tanto y por qué este proyecto no sale? Bueno, vamos a mirarnos nosotros mismos, a ver si estamos gestionando bien a nuestro equipo. Esto es una herramienta también para ayudaros a gestionar vuestro equipo de trabajo. Bien. Vamos aquí. Hemos hablado de procesos. También hemos hablado de procesos. Esto no deja de ser un ejemplo de un mapa de procesos cualquiera. Aquí va a aparecer el que tengáis vosotros en cada organización. Lo interesante no es cómo se vea, que también tiene que verse bonito, atractivo. Lo interesante es que es navegable este mapa. Pero más allá, aún más importante, es la capacidad que tiene el sistema de canalizar toda la información hacia los procesos. Por supuesto, vamos a tener la ficha de caracterización. Pero si yo mido los indicadores aquí en el sistema, cuando yo acceda a mi proceso, voy a ver el desempeño de mi proceso con los indicadores. Si yo fuera el líder de este proceso, estaría viendo, por ejemplo, aquí todos mis documentos, los que yo necesito para ejecutar el proceso, procedimientos, formatos, manuales, instructivos, etc. Riesgos. ¿Qué riesgos hay en mi proceso? Aquí los tengo todos. Es decir, toda la gestión se canaliza hacia el proceso. Cada persona fuera del área de calidad. Alguien de compra, del área financiera,
de cualquier departamento, entra en su proceso y tiene ahí todo lo necesario para trabajar, para su día a día y para tener la información y, como os decía al principio, el poder de controlar. Bien, nos vamos a ir ahora al gestor documental y ya después de esto le doy paso a la compañera para que os enseñe cosas y novedades. Efectivamente pone gestor documental, no pone repositorio documental. Nos va a permitir, como bien comentaba Jimena, controlar el ciclo de vida completo de los documentos. Desde una solicitud de algún compañero que diga, oye, esta actividad habría que documentarla, hasta que ese documento se difunde, se puede difundir, entre otros, por correo electrónico, pero además me va a ir recordando cada el tiempo que vosotros decidáis, por ejemplo, cada año, cada 2 años, que tengo que hacerle revisiones a ese documento. El sistema me lo va a recordar. Yo no tengo que estar revisando nada. El sistema me va a decir, Marco, pasaron 2 años ya de este procedimiento, tienes que revisarlo. Y te va a mandar recordatorios para que lo hagas. Entonces, en resumen, el sistema, vamos a dejar plasmado el cómo se trabaja, que es ese conocimiento que vosotros tenéis. El cómo queda ahí. El cuándo se encargará el sistema de deciros cuándo, porque ya está predefinido. En eso consiste esa implementación, entre otras cosas, inicial que se hace. Nada, aquí importante, aspectos que quiero resaltaros, hablando de poder y de control, nos referimos a esto, a que en cada línea que veis aquí estoy viendo que Gabriela elaboró el documento el 21 de mayo, aquí veo que Alberto lo revisó ese mismo día, Pedro lo aprobó, ahora faltan las firmas de diferentes responsables antes de que este documento ya pase a vigente. Firmas que, vamos a ver por aquí, puedo firmar acá en el sistema y queda la rúbrica y puede quedar incrustada también en el documento. Si necesitáis que algún documento, presentarlo a alguna autoridad que tenga validez legal, también es posible hacerlo. Lo hacemos también. Esta firma no, esto es una rúbrica, Esta no tiene validez legal. Pero si necesitáis validez legal, también lo hacemos y os aparecerá aquí en el sistema. Con respecto a la firma de validez legal, ¿tienes ya alguna empresa certificadora de la firma y yo me puedo alinear con eso o yo le puedo dar mi empresa certificadora a la que ya he contratado con la empresa? Exactamente, si ya tenéis firma con validez legal, nosotros lo que hacemos es consumir la que ya tienes. Si no hay empresas que no tienen ninguna, nosotros le ponemos una que tiene validez legal en Chile. Está avalada, sobre todo por el Ministerio de Trabajo. Vale. Tema también interesante. Bueno, en los documentos tenéis la posibilidad y el control de hacerlos públicos, aquellos que queráis. Hacer público un documento es que con un código QR, por ejemplo, yo lo puedo poner aquí. De hecho, aquí tenéis un ejemplo. Si leéis este código QR, no creo que sea un documento. Esto será una encuesta, ¿no, Leslie? ¿Tú sabes? Pero será una encuesta. Pero funciona igual. Leo el código QR, si es un documento, me descargo. Imaginaros la política. Un cliente nuestro, por ejemplo, esto lo puedo mostrar porque lo tiene público en su página web. Ellos acá tienen, por ejemplo, procedimientos de ingreso a planta para cualquier persona externa que tenga que ingresar. Si os fijáis, aquí, en esta URL de aquí, ahí pone ISO Tools. Si yo le clico, me estoy descargando el documento desde el sistema, desde la plataforma. Entonces yo al informático le doy la URL esa que yo he generado y ellos me la ponen ahí, accesible ya no solamente para personas internas, sino también externas. Otro ejemplo, en vez de con un documento, con un formulario, por ejemplo, quejas y reclamos. Esta empresa tiene aquí un apartado de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes. ¿Qué es lo que hacemos? La redirigimos. Este formulario es del sistema, de la plataforma. No hace falta usuario y contraseña, es lo que quiero deciros. Si quiero que una persona externa tenga acceso a alguna documentación, a realizar el reporte de una queja, etc., bueno, pues también es posible hacerlo de un código QR o a través de esta URL. Y por último... Disculpa, solamente para sí. entender. Entonces, si
tomo ese código QR, no necesariamente me tengo que loguear, No. sino me va a mostrar directamente. El documento, si quieres leer lees este código QR y vas a ver que lo que hace es descargarte el documento. Exactamente. Bien. Vale. Por último, y ya te doy paso. Ya, no me enrollo más. Que sepáis que hay diferentes formas de trabajar con los documentos. Yo os voy a enseñar quizás la manera un poquito más completa, que es a través de tener plantillas ya vuestras, preconfiguradas aquí, y el sistema directamente me va a abrir el editor para elaborar el documento dentro ya de la plataforma. No tengo que salirme a hacerlo fuera, sino ya aquí dentro ya lo tengo. Incluso, si quiero que varias personas lo trabajen, el sistema aquí, conforme yo vaya trabajando el documento, me va a ir indicando acá, yo con el usuario que yo he entrado, qué día y a qué hora estoy haciendo los cambios. Y si está otra persona trabajando, le irá apareciendo también esos cambios que está haciendo otra persona. Sí. Consultar ese llenado completo en PDF, en Word, o también alimenta alguna base de información, tabla. ¿Qué es lo que... ¿Para qué lo quieres? O sea, a lo mejor si me dice a dónde quiere llegar, yo le puedo decir la mejor manera. Por ejemplo, si quisiera hacer consulta más lógica, más inteligente, asociado al contenido que está en el documento. Bueno, no lo vas a poder mostrar hoy, ¿no? Vale. Casi. Nos ha faltado un poquito. Es que ayer estábamos hablando de mostrar precisamente algo similar a lo que usted está solicitando con inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial te busque en los documentos y te extraiga esa información. Pero eso va a estar muy pronto. Hoy no está. Va a estar muy pronto, os digo, un par de semanas, 3 semanas, como mucho un mes, creo yo, ¿no? Tal vez menos. Va a estar, está casi a punto. Yo tengo una pregunta. Con ese documento que es colaborativo, cuando yo tengo para simetrizar el sistema, que cuando yo creo o tomo la plantilla, yo soy el elaborador. Pero si necesito que alguien colabore, como muestre ahí, no sé cómo hacerlo, o lo pongo como elaborador o lo parametrizo para que entren varios como elaboradores, Sí, lo primero que tiene que tener es permiso para acceder. Eso es lo primero que tiene que tener. Y hay organizaciones que tienen más de un elaborador de los documentos. En ese caso, ese rol lo comparten varias personas. Pueden ser 2 o 10 personas. El caso más, quizás, que más me llama a mí la atención fue con Entel. Entel tenía un equipo bastante grande de elaboradores de documentos y todos lo estaban trabajando de manera colaborativa. Colaborativa, como que pueden ver los cambios que hago yo y él Sí. Sí. Ahí el tema es que después, bueno, pues tenían un proceso de gestión documental un poco diferente, que pasaba más revisiones. Eso también es bastante común en la revisión. Ajá. Los revisores normalmente no es uno. Por ejemplo, en el procedimiento, si hay varias áreas que están involucradas e incluso están adquiriendo responsabilidades, pues lo normal es que por lo menos un representante de cada una de las áreas que están involucradas haga una revisión. Entonces, en la revisión es mucho más común que haya una revisión paralela. En ese caso, dentro de la configuración del proceso automatizado, hay una etapa especial que se llama paralelo, donde tú le asignas una responsabilidad y por ende se abre una etapa para cada uno de los posibles revisores. Ahora, para que haya una modificación en vivo, como la que está mostrando Marco, evidentemente cada persona tiene que tener una etapa específica asignada y se debe trabajar con este editor. Si lo subes como un fichero, pues no lo vas a poder editar de manera simultánea. Tendría que ser un editor interno avanzado porque están trabajando de manera colaborativa. ¿Sí? Cuando subes un fichero, el que está subiéndolo en la plataforma. Pero yo tengo las plantillas creadas igual, pero pensé que solamente el elaborador podía modificarlas sin que otras personas que están contribuyendo al documento lo vieran. Ahí lo que sería recomendable sería ya futuro, y esto es más asesoría, revisar la lógica del flujo para que en caso de que haya esa necesidad de que hayan varios elaboradores, la etapa sea de tipo paralelo. Para que puedas asignarle a cada uno de los elaboradores la responsabilidad. La pueden hacer como tal.
Ya, súper bien. Sí. Yo por eso le hacía la pregunta al señor, digo, cuénteme a dónde quiere llegar, porque dependiendo del objetivo hay diferentes caminos. El sistema permite hacerlo y conseguir de diferentes formas. Y de esa manera te podemos aportar valor, que es lo que queremos. Que nos digáis, oye, pues mi deseo, mi sueño es tener un dashboard de esta manera, y nosotros lo vamos a armar todo para darte y entregarte eso y el mejor camino para conseguirlo. Siguiendo la misma pregunta. Una es que yo pueda hacer una optimización de mis procedimientos, porque el proceso de llenado de información muchas veces es redundante. O sea, lleno acá, y total. Entonces, ese análisis lo puedo hacer, eso es lo que va a implementar con inteligencia artificial. Va a ser un extracto de los documentos. O sea, hay varias cosas que se están abordando con inteligencia artificial, pero yo se las cuento ahorita que lleguemos a la presentación. Es que por eso yo decía que la parte interesante es la de ella. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Bueno, nada, pues termino ya. Simplemente hay herramientas para analizar la información que ya existe. No es inteligencia artificial, se llama inteligencia de negocio. La inteligencia artificial ya es otro plus, pero nada más que esta inteligencia de negocio, este business intelligence, me permite, por ejemplo, un control de toda la documentación, conocer qué está pendiente, qué está vencido, qué está obsoleto, qué está en elaboración, qué está en revisión, por departamento, por fecha. Hay diferentes filtros que yo puedo ir aplicando para conocer y tener, como decía, el control de toda la documentación del sistema. Y, bueno, de manera más sencilla que esto. Aquí, cada gráfica pues, tiene un para qué. Esto lo estamos viendo por departamento. El departamento que más documentación está gestionando, por estado, cuántos obsoletos tengo, cuántos están en elaboración de documentos, cuántos tengo vigentes, de manera mensual, lo puedo clasificar por proyecto, por cliente, como quiera, por área, por año, etc. ¿Sí? El tema de la revisión es en paralelo, en serie, o puedo hacer cualquiera de las dos. Como quieras, puede ser en paralelo o puede ser secuencial en serie. Primero revisa una persona, hasta que no lo haga, no pasa a la siguiente, o que haya 3, 4, 5 personas que en paralelo estén revisando. Segundo, que era con respecto al BI que mostraba, ¿lo parametrizan ustedes? Sí. ¿O lo parametrizan? No la vamos a torturar de esa manera. No. Ay, que si quieres, no hay lío. No. Y estoy seguro. No. El tema es que vosotros dediquéis a aportarle a la empresa. Tenéis la experiencia, tenéis el conocimiento. Lo que queremos es que os dediquéis a que la empresa cada vez esté mejor a aplicar el PHBA. Y esta parte técnica y tal nos encargamos nosotros. ¿Es un modelo para Microsoft de BI? Sí, ya todo esto es BI. Antes os he mostrado uno documental, ahora estoy mostrando otro más relacionado con 45001. Ya aquí, esto está buenísimo. Esto es una maravilla para analizar toda la información que tenemos. Es que esto lo que nos permite, ya con esto acabo, esto lo que nos permite es datos que tenemos duros, transformarlo en conocimiento, en información. Eso es lo que buscamos con este tipo de herramientas. Para eso hay que tener los datos bien estructurados y ya nosotros nos encargamos de daros esto. Ayer, ¿quién fue? ¿Quién fue que me dijo, oye, puedo tener, en vez de... en Argentina. No sé si conocéis la bodega Norton de vino de Argentina. ¿Tú la conoces? ¿No? Bueno, una bodega buena de vinos de allá. Ellos usan nuestro sistema. Vieron esto y dicen, oye, yo en vez de un cuerpo humano puedo poner una botella de las nuestras y que tenga un mapa de calor, ¿no? Pero que sea una botella. Sí, se puede. Se lo enseñaron los compañeros de allá. Podemos poner, efectivamente, un vagón, por ejemplo, de tren, perfectamente, y hacer un mapa de calor ahí. Igual que en Costa Rica lo tienen también. La lata de pintura. Sí. La lata de pintura que tienen en Costa Rica, al final es, como digo, el objetivo es que sea sencillo.
sencillo para vosotros. Y si entendéis un vagón de tren, a nosotros nos da igual poner un vagón de tren que poner otra imagen. Lo importante es que el usuario se siente identificado.